¿Qué tal a todas y todos? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de los encuentros Pro Empresas, webinar Pro Empresas de ProPyme en este nuevo año 2021. Antes de comenzar e ir saludando a todos los que se van conectando y nos van escribiendo por el chat, a nombre del equipo ProPyme desearles un muy buen año 2021, que sin duda sea un poquito mejor que lo difícil que estuvo el 2020, y de todo corazón, a pesar de ya el tiempo que ha transcurrido, mandarles un gran cariñoso saludo y abrazo, y que tengan todas y todos ustedes un muy buen 2021, primero con salud, primero con prosperidad, y segundo, sin duda, nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras pymes se vean un poquito mejor que lo difícil que fue el año pasado. Felices de comenzar una nueva sesión, un nuevo año, un ciclo que vamos a estar llevando a ustedes de esta forma digital, que muchos de ustedes ya nos conocieron y conocieron más que a nosotros el año pasado desde el punto de vista de estos webinars digitales en diferentes instancias. Este año estamos comenzando hoy, 14 de enero, un pequeño ciclo de hoy y la próxima semana, y retomaremos en el mes de marzo con un ciclo que ya por ahí estaremos llegando hasta por allá de noviembre, diciembre del presente año, con diferentes temáticas, con diferentes instancias, con diferentes temas que sin duda van a seguir siendo interesantes, van a seguir aportando, ojalá, a vuestros negocios y a vuestros emprendimientos, que es la finalidad número uno desde ProPyme y desde toda nuestra red de trabajo que nos apoyan. Agradecer desde ya a todos los que están constante apoyo a nosotros y que nos hacen posible llegar hasta vuestros hogares, lugares de trabajo. Ha pasado prácticamente un año de un poquito menos de pandemia, ya hoy nosotros retomando desde nuestras oficinas, ¿no es cierto? El año pasado era desde nuestros hogares. Algo se ha ido mejorando un poquitito, y esa es la idea que vamos a estar recurriendo este año puntualmente con los webinars de ProPyme y con las diferentes instancias que a medida que vayamos llevándolas a cabo y acercándolas a ustedes, les vamos a ir comentando los pormenores, lo que buscaremos, las instancias de poder llegar, obviamente, a ustedes desde esta manera digital, con diferentes, como les dije, proyectos, con diferentes instancias temáticas que creemos que sin duda van a aportar un granito de arena a este nuevo año, que como ya muchos de ustedes lo están deseando, y que sea muy recíproco a través del chat, sea también para ustedes un muy buen año. Hoy, puntualmente, vamos a estar hablando de los efectos tributarios y esta PYME Operación Renta 2021. Va a estar Francisco Toledo un ratito más, socio principal de FT Auditores, nuestros panels que se suman. Vamos a estar con él bien durante años y dependiendo las fechas, las instancias importantes tributarias, que sin duda son muy importantes saber, conocer, comentar con nuestras contadores, quienes llevan nuestra contabilidad, nuestra empresa, y para eso Francisco va a estar acompañándonos durante este año con diferentes instancias. Hoy puntualmente con una parte 1, vamos a estar haciendo una parte 2 porque es mucha información. El próximo día, jueves 21, también les vamos a hacer llegar oportunamente la invitación. Así que desde esa perspectiva, por lo menos, vamos a estar abarcando estas instancias del día de hoy y en este mes de enero del 2021. Quiero brevemente, si me permiten, ir a saludar a todos los que se van conectando. A Lucía Rojas, buenos días a todos. Gracias por iniciar este año con un tema tan importante. Gracias, Lucía, por estar conectada. A Silvia Dos Santos, buen día, mucho éxito para un nuevo año. Sin duda, Silvia, que se multiplique para todos ustedes. Luis Felipe Larrondo, buenos días, muchas gracias por los buenos deseos, esperemos que así sea. Vamos a ponerle todo el power y toda la energía, Luis, para que así sea, y desde acá cuenten con nosotros humildemente con acercar información que creemos que es sumamente importante a todas las pymes de nuestro país. Eduardo Adana, necesitamos información, no bla bla. Ya vamos con la información, Eduardo, el bla bla es más bien un lindo deseo. Elizabeth Maldonado, buenos días. Cristian Carvajal, buenos días. Iquique, desde Iquique, confinado. Así es, Cristian, hay que cuidarse, hay que tener salud, sin duda que parte por uno. Así que un gran abrazo y gracias por estar conectado también esta mañana. Don Luis Jaime Sá, también un saludo, un feliz año desde Viña. Un gran abrazo, Luis. Alejandro también Fernández nos saluda desde Iquique también. Gelsia Matus, Marisol Díaz,
hola, tengo problemas de conexión, no puedo acceder a la charla. Chuta, Marisol, si estás adentro, al medio puedes ver un botón play como el de Netflix, que lo aprieta y con eso se inicia la transmisión. Recordarles a muchos los que se van conectando por primera vez a la plataforma de que esto se basa como estamos hoy día con Internet, ¿no? Y si tienen problemas de la conexión, primero tienen la primera ayuda, arriba a la derecha, arriba en sus pantallas dice un botón rojo, reconectar, que les permite actualizarse en la sesión y volver a conectarse a la transmisión. Esto es como una transmisión en vivo que estamos realizando, ¿sí? Si a pesar de apretar ese botón siguen teniendo el mismo problema de conexión, mi sugerencia es que se vuelvan a conectar al link que les mandamos, pero desde algún dispositivo, celular, tablet, si es que tienen, que tenga algún plan de datos. Todos en el celular, la mayoría de nosotros trabajamos ahí, WhatsApp, correo electrónico, Facebook, redes sociales. Bueno, significa que tu teléfono tiene una red del plan de datos. Tómalo por ahí, si no necesitas trabajar y puedes tomar la sesión, que también sirve para celular y para dispositivos móviles, pincha en el link desde tu celular y con eso permitiendo el plan de datos que sea una conexión de internet un poco más fija y así también tener la instancia de poder generar una mayor una secuencia más estable. Así que ahí tienen las dos instancias. Igual vamos a estar, luego que comencemos ya con Francisco, vamos a estar en el chat. También nos acompaña Patricio Tapia de nuestro equipo que está por ahí también ayudándonos desde el chat. Todos trabajando en pro de que sea una muy buena experiencia y una mejor sesión del día de hoy. También recordarles que les vamos a hacer llegar la grabación de la sesión del día de hoy a partir de mañana a su correo electrónico y también Francisco nos va a facilitar la información que va a exponer hoy día en formato PDF para que también lo puedan descargar. Vamos a tener las dos instancias. Van a poder volver a revisar la sesión del día de hoy, como también van a poder revisar la presentación o la información que nos va a entregar Francisco en un rato y así poder generar, digamos, abarcar 360 desde la exposición y también desde el dato. Elena Vallejo, mucho éxito para todo en este nuevo ciclo, excelente y oportuno tema. Ya lo extrañaba, soy fan número 1 de ProPyme y nosotros somos fan número 1 tuyo, Elena. Gracias por esa buena onda que sin duda retroalimenta y sin duda que nos ayuda y nos motiva a seguir día a día acercando este tipo de secuencias a ustedes. Humildemente, pero con mucho cariño y con el corazón bastante llenito de seguir y creer que estamos aportando un granito de arena. Sin más, entonces, para no seguir dándoles la lata, quiero ir presentando a Francisco Toledo, quien nos va a estar acompañando en el día de hoy con este tema de efectos tributarios, PYME Operación Renta T2021. Parte 1, esto es como las secuelas, como las sagas, como los Netflix, parte 1. Vamos a tener una parte 2, como les comentaba a los que se van sumando el próximo día jueves, que abordaremos otra temática. Es mucha información, así que decidimos definirlo y hacerlo en dos sesiones distintas, este jueves y el próximo jueves, para que también puedan acceder. Francisco, ¿estás por ahí? Don Francisco. Sí. Hola, Andrés. Un gran abrazo. Hago extensiva las gracias de acompañarnos este año como partner de ProPyme, no solamente desde el punto de vista del apoyo, sino que también acercar estos contenidos que siempre te lo he dicho, suena chino mandarín y a veces es necesario poder entenderlo porque muchos dueños pymes o dueñas de pyme los desconocen, son contadores y contadoras, bien, tú sabes que manejan obviamente la contabilidad, lo más probable, o la parte tributaria de la empresa, pero creo que es súper necesario y en esa línea también agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tu disposición, la buena onda hacia el grupo ProPyme. Y nada, te cedo el micrófono pantalla para que estemos este ratito. Yo voy a estar atento a través del chat. Vamos a ir generando, igual que el año pasado, a través del chat nuestra comunicación con todos los que tenemos conectados. Pueden ir anotando ahí las preguntas, las voy recopilando y al final de la exposición de Francisco, para no quitarle tiempo y hacerlo lineal, hacemos y abarcamos las temáticas y las dudas que pueden ir teniendo ustedes a través de el chat y a través de la presentación. Así que te mando un gran abrazo, Francisco. Gracias por estar ahí, gracias por la buena onda y mucho éxito. Igualmente, Andrés, gracias. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Feliz año primero que todo para todos ustedes. Bueno, como comentaba Andrés, durante el año pasado estuvimos haciendo un ciclo de charlas donde algunas estuvieron enfocadas en lo que era la reforma tributaria y sobre todo cómo le afectaba a las pymes, ¿ya? Entonces, por ese lado, estuvimos en charlas anteriores hablando respecto a los requisitos para la pyme, cómo podía ingresar este nuevo régimen tributario que aparece para este tipo de empresas, ¿ya? Y las formalidades que deben cumplir para acogerse a ella,
¿ya? En esta segunda etapa, como comienzo para el año 2021, lo que quisimos hacer fue ya irnos a casos más prácticos, atendiendo a que ya las pymes ya con sus contadores están viendo lo que es el cierre de año, cerrar balance, saber, quieren saber cuánto es el impuesto que tengan que pagar en abril. Entonces, por lo tanto, esta primera parte de la charla que vamos a dar hoy está enfocada en que podamos ver un cierre de año, más o menos en base a transacciones promedio de una pyme, ¿ya? Y la segunda parte, que sería el próximo jueves, va a estar enfocado ya en situaciones particulares, también prácticas, ¿ya? Pero ahora la idea del curso de hoy es que podamos ver un balance, ¿ya? Y les voy a ir explicando cuenta a cuenta de ese balance cuál es el tratamiento tributario para el año comercial 2020, que es muy diferente a lo que fue el año 2019. Entonces, por eso es importante hacer este paralelo entre el año 2019 y el año 2020, porque la forma de determinar la base imponible afecta impuesto a la renta para las empresas es diferente en ese sentido, ¿ya? Producto de cambiar los regímenes tributarios. Como les comentaba anteriormente, nosotros ya dimos una charla que estuvo enfocada netamente en lo que era la pyme y cómo acceder a este nuevo régimen tributario, ¿ya? Por lo tanto, la idea no es ahondar hoy día en los requisitos, ¿ya? A través de Andrés pueden consultar y pedir las presentaciones anteriores donde puedan ver esas charlas que dimos y un poco, si quieren, enfocarse en lo que son los requisitos, la parte más teórica de cómo ingresar al régimen tributario pro pyme, lo pueden conseguir acá en la comunidad. Por lo tanto, yo solamente lo que traspasé como a modo de resumen este cuadro que lo vimos anteriormente en la otra charla, para que un poco los que no hayan asistido tengan como un entendimiento de qué significa acogerse a este nuevo régimen ProPyme, ¿ya? Así que esto lo voy a pasar como bien rápido porque, como les digo, la idea es irnos a un caso práctico y no dedicarnos a lo que son los requisitos formales que ya lo vimos previamente, ¿ya? O sea, importante que este nuevo régimen comienza a regir a contar del año comercial 2020, ya desde el 1 de enero del 2020, por lo tanto, este año que ya transcurrió, ya se acoge a esta nueva norma y por lo tanto es importante entender los cambios que significan respecto de lo que venía para el año 2019, ¿ya? En ese sentido es importante que para la pyme se establece un régimen tributario nuevo, que es el régimen general, que es el ProPyme, que está en el artículo 14, letra D, número 3 de la Ley de la Renta, ¿ya? Y dentro del mismo de este régimen ProPyme aparece una opción que es un régimen ProPyme transparente, ¿ya? Entonces tenemos, básicamente la pyme tiene dos opciones hoy día en cuanto a este nuevo régimen para que pueda acogerse al régimen general o al régimen que se llama ProPyme transparente, que está en el artículo 14, letra D, número 8, ya que son las dos columnas que ven acá. Bien rápido, ¿quiénes pueden acogerse al régimen ProPyme? Aquellos contribuyentes que los 3 años anteriores, año 2017, 18 y 19, hayan obtenido ingresos del giro en promedio inferior a 75.000 UF, ¿ya? O sea, más o menos 2.200, 2.300 millones de pesos. El que tenga ingresos promedio bajo esos 75.000 UF se puede acoger a este régimen. Importante que no solamente se consideran los ingresos propios, sino que también los ingresos con empresas relacionadas. Por lo tanto, esto es algo más complejo y no solamente yo tengo que evaluar un RUT, sino que todas las empresas que tenga, ¿ya? ¿Qué es lo que significa acogerse a un régimen a otro? Que en el caso del régimen ProPyme general, la tasa del impuesto a la renta es un 25%. En el caso del régimen ProPyme transparente es cero. Ya no se paga impuesto a la renta por parte de la empresa, ¿ya? Aquí un tema importante, que producto del COVID, ¿ya? La tasa de impuesto de 25%, que es la tasa permanente por este régimen tributario, por los años 2020, 21 y 22, hubo una rebaja mediante una ley, la cual la disminuyó a un 10%, ¿ya? Por lo tanto, por los próximos 3 años, la tasa para el régimen ProPyme general no va a ser 25%, sino que va a ser 10% como impuesto a la renta, y a contar ya del 2023 vuelve al 25%. Ya esto netamente por tema de COVID. Ya fueron leyes rápidas que aparecieron para ayudar a la pyme. ¿Qué pasa con los dueños de la pyme? ¿Ya? Para efectos de retirar, de realizar distribuciones de utilidades para los socios accionistas, van a tributar en el momento de que lo perciban, ¿ya? Eso es una gran diferencia respecto a lo que era el año pasado, o sea, antes pasado, el año 2019, donde los contribuyentes finales, los propietarios de las pymes, si estaban acogidos a un régimen que se llamaba renta atribuida, tenían que tributar de forma inmediata,
¿ya? O sea, aquí, a contar el 2020, cambia este régimen y ya no tributan de forma inmediata por la utilidad de la empresa, sino que solamente por la utilidad que retiren de la empresa, ¿ya? Es un cambio importante que va a ayudar a los socios, porque había muchos que estaban tributando por utilidades que al final no se la llevaban, que la estaban reinvirtiendo en la empresa, pero finalmente la norma lo hacía tributar de igual manera, ¿ya? Entonces, a contar el 2020 cambia esto y ahora los socios vuelven a como era antiguamente, que era tributar por la percepción, o sea, cuando retire lo que ingrese patrimonialmente a sus arcas personales, ¿ya? Y lo que es el régimen propio y transparente, eso es similar a lo que está en el 2019 de renta atribuida, por eso es que la tasa de impuesto a la renta es cero, porque los socios o accionistas de la pyme que se acoge al régimen transparente tienen que atribuir de inmediato la utilidad de la empresa a los dueños. Por lo tanto, hay tributación con los impuestos finales, que es el impuesto global complementario en este caso, en forma inmediata por toda la utilidad de la empresa, ¿ya? Entonces, por eso es que la tasa es cero, es porque los dueños van a tributar por la utilidad de la empresa. Entonces, al final, es un tema de flujo solamente que dio la ley como un beneficio para efecto de quienes se acojan a esta norma, ¿ya? ¿Qué pasa con el impuesto que paga la empresa? El 25% en este caso, tasa 10, que es lo que van a pagar por 3 años, se puede usar como crédito por los socios una vez que retiren. ¿Ya? Eso es como sigue el esquema normal de tributación de usos de crédito. Otro cambio que hay para mostrar el 2020 es que la pyme puede elegir entre contabilidad completa o simplificada, ¿ya? O sea, ¿por qué? Por esto es importante porque este es uno de los principales cambios en este nuevo régimen tributario, es que independiente de si el contribuyente opta por llevar contabilidad completa o simplificada, ¿ya? La tributación, la base imponible, se va a determinar en base a una forma similar a un flujo de caja, con algunas excepciones, pero lo que busca aquí la norma es como algo parecido para las pymes que estuvieron en su momento en el régimen 14 ter, ¿ya? O sea, está buscando que se tribute por todo lo percibido menos todo lo pagado, ¿ya? Y no lo provisionado, lo devengado. Eso es importante porque es un cambio relevante que hasta el año 2019 no estaba para los regímenes generales, solo para el 14 ter, ¿ya? Entonces, cambia ahora la perspectiva, el modo de cómo yo determino el resultado tributario de mi empresa, porque, como lo dice la definición, son ingresos percibidos menos gastos pagados. Si yo tengo facturas que emití en diciembre, pero que me las van a pagar en enero del 2021, no forman parte de la utilidad del año 2020, atendiendo a que no se percibieron, solo fueron devengadas, ¿ya? Lo vamos a ir comentando más adelante en el ejercicio. Como ahora trata de un flujo caja, ya básicamente lo que está buscando el legislador es que se tribute como un flujo caja. Por lo tanto, lo que se establece para este tipo de contribuyente es que en cuanto a existencia, inventario, activos fijos, ya no van a proceder. Por lo tanto, se van a entender que en el momento en que se incurran en compras de existencia o activos fijos, automáticamente hacer gasto. No hay forma de depreciar para la pyme, no. Todo es gasto directo, ¿ya? Depreciación instantánea o costo o de inmediato el desembolso por la compra de existencia. Lo importante acá, como les digo, siempre es en base a un flujo de caja. Por lo tanto, si yo compro existencia o activos fijos durante el año, tienen que estar pagados para que sea gasto. Ya, eso es súper relevante. Un cambio importante con las tasas de PPM, que hasta el año 2019 la tasa de PPM era una tasa variable, la cual podía fluctuar desde suspender desde cero hasta el impuesto a la renta de un 25%. ¿Ya? Para la pyme cambia también esta norma y se establece una tasa fija. Por lo tanto, lo que me establece la norma para el régimen pyme general es que aquellos contribuyentes con ingresos bajo las 50.000 UF van a pagar una tasa fija de 0,25%. Y si el ingreso es mayor a 50.000 UF, va a ser de 0,5%, o sea, va a ser tasa mínima, ¿ya? Diferencia con el ProPyme transparente es que la tasa mínima no va a ser 0,25, sino que es 0,2%, ¿ya? Otro tema importante aquí es que esta misma ley COVID, que rebajó la tasa del impuesto a la renta de las pymes de 25 a 10% por 3 años, también rebajó por 3 años la tasa de PPM. Por lo tanto, si al contribuyente le corresponde 0,25%, va a ser 0,125%, ¿ya? Y si es 0,5, 0,25, ¿ya? O sea, van en la misma ley, por lo tanto, se rebajó a 10% la tasa de impuesto a la renta y en un 50% la tasa de PPM, ya por 3 años. Hay un concepto de reinversión, que lo vamos a ver esto en la próxima charla, ya con situaciones prácticas particulares, ya que lo voy a explicar ahí qué significa y qué ahorro de impuestos me conlleva, ya. Vamos a comentar respecto a los castigos incobrables y también las pérdidas de ejercicio anteriores que las puedo ir utilizando en el futuro, ya. Entonces, esto
como digo, lo estoy pasando bien rápido porque esto ya lo vimos en charlas anteriores y aquí básicamente ya tenemos el año cerrado y la idea es que podamos ver un caso ya práctico, qué pasa ya con el año cerrado, con el balance listo. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, traje dos balances comparativos con las mismas cuentas, solo cambian los montos, ¿ya? Respecto de lo que venía el 2019 y cómo terminó el año 2020, ¿ya? Entonces, la idea es que con esos balances analicemos sus movimientos y vamos viendo cuál es el efecto tributario que se va a generar en el año comercial 2020 para determinar la base imponible afecto impuesto a la renta. ¿Mm? No estoy considerando aquí tampoco lo que es el régimen general, que es el régimen parcialmente integrado, como les digo, lo estoy enfocando netamente en la pyme, que esa es la idea de la charla. Entonces, para estos efectos, simulamos una estructura societaria de una empresa que le denominamos Beta S.p.A., donde tiene dos accionistas, que está Emilia Guerrero con un 50% y Antonella San Martín con otro 50%. ¿Ya? Como dato, dice la sociedad BTCPA, es comercializadora de equipos computacionales, que inicia sus actividades con fecha de 30 de enero del 2018, con un capital de 1 millón de pesos. Y se acogió al régimen tributario establecido en el artículo 14D, número 3, que es el régimen ProPyme general. ¿Ya? Entonces, básicamente para mostrarle un tipo de estructura, en este caso sociedad por acciones. ¿Ya? Y acá es importante que el régimen ProPyme no va como era anteriormente en el año 2019 con los regímenes anteriores, que era importante la estructura societaria. Por ejemplo, una sociedad anónima no se podía acoger a lo que era renta atribuida en ese momento. Aquí, como está todo enfocado en base a los ingresos, no me distingue el tipo societario, por lo tanto puede ser una IRL, una SPA, una sociedad anónima, una empresa unipersonal, ya no distingue la estructura para ser ProPyme, ya, sino que va netamente enfocado en los ingresos. Entonces, como les dije, aquí voy a exponer dos balances, ¿ya? Y esto lo voy llevando cuenta, lámina a lámina por cada cuenta y lo vamos a ir revisando. Y voy haciendo los comentarios del tratamiento, qué significa, cómo era hasta el 2019 y cómo comienza a regir el 2020 la norma tributaria en base a estas partidas. Entonces, dentro de las cuentas de balance que estoy indicando en el ejemplo, tengo banco, la cuenta corriente, inversión en acciones, en fondos mutuos, cuentas por cobrar en UF, PPM, ¿ya? Inventario, existencias, tiene activos fijos esta compañía, maquinarias, muebles, tiene una propiedad, la cual contablemente aquí lo venta dividido en terreno y el local comercial, y estos activos, como se van llevando a gasto vía depreciación hasta el año 2019, lo están depreciando y tiene una depreciación acumulada acá que vende 35 millones de pesos, ¿ya? Entre los pasivos, ¿qué más tiene? Tiene un crédito consumo por 15 millones, tiene acreedores relacionados al negocio por 17 millones, y está el patrimonio, ¿ya? Que tenemos la cuenta capital, revalorización, que es la corrección monetaria del patrimonio, y el resultado histórico de la compañía, ¿ya? Entonces, esas son las cuentas de activos y pasivos a modo de ejemplo que expongo en este caso. Después me voy a las cuentas de resultados. Tengo ventas por 265 millones de pesos, intereses ganados por 120.000 pesos, reajuste por la cuenta por cobrar que está en UF por 504.000 pesos. Eso en ingreso. En gasto tengo el costo de venta asociado a las ventas, en los sueldos, remuneraciones, seguros pagados generales, la patente comercial, la depreciación del ejercicio, tengo otros gastos de oficina y tengo la corrección monetaria asociada al patrimonio. ¿Ya? O sea, son más o menos cuentas generales que uno ve en una pyme. Ya, obviamente siempre hay situaciones más particulares, traté de irme a lo más general y como les digo, la próxima charla la idea es irnos a situaciones específicas. Pero en este caso, armé un plan de cuenta bien genérico que sea lo más común posible y transversal entre las pymes. Así que este es el resumen del balance al año 2019 y a su vez también proyecté el balance al año 2020 con las mismas cuentas, ¿ya? O sea, que sea súper paralelo, no hay ningún cambio de cuentas, son las mismas cuentas, solo que obviamente cambié los valores para que veamos el ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, van a ver este balance al 31 de diciembre del 2020, el cual, repito que son las mismas cuentas, solo cambian los montos, ¿ya? Entonces, como les digo, cada cuenta la voy llevando a una lámina y vamos a ir viendo qué efecto tributario tiene para el año comercial 2020 en la determinación de la base imponible a efecto impuesto.
Entonces, lo que hice acá fue traer del balance, para hacerlo comparativo, 2019 y 2020, cada una de las cuentas. Por ejemplo, la cuenta banco, tengo que, si retrocedemos, en el año 2019, la cuenta del banco estaba en 10 millones de pesos, y en el año 2020 en 94 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Para el ejemplo, traje la cuenta contable del banco, y aquí están los saldos que terminó cada año, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos analizando tributariamente qué efecto, qué incidencia puede tener en la determinación del resultado tributario cada una de estas partidas, ¿ya? Entonces, en el caso del banco, claramente es el flujo propio del negocio, ¿ya? Y no tiene una incidencia directa en el resultado, ¿ya? Por lo tanto, el banco representa netamente parte del patrimonio que tengo, y tributariamente, en lo que respecta a la base imponible, no me va a generar ningún efecto, ¿ya? Es solo flujo que entra y sale asociado al negocio, un control del flujo, ¿ya? Sino que lo que va a afectar tributariamente es la contrapartida que generó este flujo, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto al banco, no hay mayor cuestionamiento tributariamente que me pueda incidir en algo, ¿eh? Pero, respecto del balance, en el plan de cuenta aparece que la sociedad invierte en acciones y en fondos mutuos, ¿ya? Entonces, yo en la introducción les comentaba que lo que busca acá el legislador es que la tributación de la pyme sea en forma similar a un flujo caja, ¿ya? Por lo tanto, desembolso que haya puede hacer una rebaja para efectos tributarios. Por lo tanto, yo pueda disminuir la base imponible producto del desembolso que realicé. En el caso cuando yo invierto en acciones y en fondos mutuos, claramente hay un desembolso, ¿ya? Por lo tanto, la primera interpretación que uno hace cuando entiende de que la tributación de la pyme va a ser por flujo caja es que, como hay un desembolso, esas acciones o esos fondos mutuos puedan ir a resultado en el año en que lo desembolsé, ¿ya? Siempre pienso que la lógica es correcta. La norma que estableció el legislador, ya a través de circulares, ¿ya? Estableció que, en cuanto a los intangibles, o sea, a los activos que no sean inventario o que no se puedan depreciar, como sería el caso de las acciones y los fondos mutuos, sin perjuicio que hay un desembolso, o sea, yo pagué por las acciones y pagué por las cuotas del fondo mutuo, lo que me establece la norma es que tributariamente va a ser un gasto, pero no en el momento en que yo desembolsé. Entonces, esta es una excepción a la regla, ¿ya? Lo que me establece la norma es que toda esta inversión en intangible, en partidas que no se puedan depreciar, ya no sean inventario, voy a tener que llevarla controlada, y sin perjuicio de que el desembolso ocurrió el año 2019 o el año 2020, el momento en que yo lo voy a llevar a resultado como un egreso, ya disminuyendo mi utilidad, va a ser en el momento en que se vendan las acciones o se rescaten las cuotas del fondo, ¿ya? Por lo tanto, el título asociado a esto no forma parte de las rebajas del año que se realiza la inversión, sino que va a ser en el momento en que se liquiden, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una situación particular respecto del balance, ¿ya? Donde sí tengo desembolsos, por lo tanto, hay una disminución del flujo caja, pero la norma establece que no va a ser un egreso del periodo, sino que en el momento en que se liquiden o se rescaten las cuotas, ¿ya? Por lo tanto, si esto ocurre, no sé, en el 2022, la norma lo que dice: toma el desembolso que hiciste por esas inversiones, actualízalas por IPC a la fecha de la venta, y ahí te tomas el costo actualizado, ¿ya? Pero no te lo tomas en el momento del desembolso, eso es importante, ¿ya? Entonces, si tienen inversiones en este tipo de instrumentos, importante que tengan claro esto, que no significa que va a ser un gasto, por decirlo así, del ejercicio, sino que va a formar parte del resultado en el momento en que se liquiden. Respecto de las cuentas por cobrar, según el balance, en el año 2019 habían 18 millones de pesos, y el año 2020 3 millones de pesos, hubieron pagos de por medio, obviamente, ¿ya? Aquí un tema relevante es que un cambio súper importante que ocurrió a contar del año 2020 es que hasta el año 2019, cuando yo quería castigar una cuenta por cobrar, ¿ya? Lo que me establecía la ley era que yo agotara los medios prudentes de cobro, ¿ya? Ese era el requisito general para yo poder castigar algún cliente, ¿ya? ¿Y qué significaba agotar los medios prudentes de cobro? Dependía de cuánto me debía en este caso el deudor, ¿ya? Si debía hasta 10 UF,
la ley dice que basta que yo haga instancias internas de cobranza para poder castigar. Si el cliente debe más de 10 UF hasta 50 UF, la norma dice, además de la instancia interna, externaliza la cobranza. Con eso puedo castigar. Y si ya son más de 50 UF, básicamente la norma me exige iniciar instancias judiciales. Entonces, hasta el año 2019, yo tenía requisitos bien claros de cómo yo podía llevar a gasto las cuentas por cobrar. Entonces, muchos contribuyentes lo que tenían eran acumulaciones de cuentas por cobrar, productos que tenían, no sé, muchos clientes que debían 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, o sea, más de 50 UF, e iniciar instancias judiciales salía más caro que ir a cobrar. Por lo tanto, no iban a hacer la cobranza y no aprovechaban el gasto porque era más engorroso y más caro hacer todas las gestiones para poder reconocer el gasto. ¿Ya? Entonces, esa situación particular de cómo reconocer el gasto de los castigos por incobrabilidad se modificó con la nueva reforma tributaria, ¿ya? Y sin perjuicio que se mantiene la norma antigua, ¿ya? Aparece otra opción, ¿ya? Y la ley lo que establece es de que si el crédito de vencido, ¿ya? Entonces aquí me tengo que ir al vencimiento de esa cuenta por cobrar que tengo. Si esa cuenta por cobrar ha transcurrido más de 365 días, ya siempre desde el vencimiento, lo que establece la norma es que yo automáticamente puedo castigar, no tengo que realizar ninguna otra gestión, basta el transcurso del tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es súper importante porque ha servido mucho para limpiar las cuentas por cobrar. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, es importante como recomendación revisar las cuentas por cobrar, ver sus vencimientos, si han transcurrido más de 365 días, sepan que esto es un tema más contable, que lo pueden llevar a gasto tributariamente, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso súper óptimo para poder limpiar la contabilidad y sin perjuicio que el día de mañana a uno le puedan pagar, hoy día me permite limpiar la contabilidad y no estar acumulando estas cuentas y de manera de mostrar un balance más real y más a un plazo más razonable y no tener acumulado por 5 años, 10 años, no sé, una cuenta por cobrar, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo importante es que esta nueva opción no se va o sea, sin perjuicio que se mantienen los requisitos antiguos, opciones transcurso del tiempo, o sea, desde venció el documento, transcurrieron 365 días y puedo castigar, ¿ya? Y como otra opción, la norma estableció que si es que no han transcurrido los 365 días aún, ¿ya? Le da otra opción al contribuyente, la cual es llevar a gasto, pero una parte de la cuenta por cobrar, no el 100%, como es el caso anterior. Entonces, lo que establece aquí la ley es que el Servicio de Impuestos Internos periódicamente va a estar emitiendo resoluciones donde va a decir los porcentajes que puede castigar el contribuyente de acuerdo a los días transcurridos desde vencido el documento, ¿ya? Y ya apareció la primera hace unos meses atrás, la cual establece un porcentaje de castigo cuando esto está a 90 días, cuando está vencido más de 90 pero menos de 180 y cuando es más de 180 días. Entonces hay una proporción que se está yendo a castigo hoy día en base a los días que han transcurrido de vencidos y que no han superado los 365 días. Por lo tanto, es súper buena, como les digo, esta herramienta para que la vean, ¿ya? Y puedan evaluar si existe posibilidad de castigar obviamente sus cuentas por cobrar. Importante, hay que tener un documento que acredita el vencimiento, ¿ya? Por lo tanto, no sé, si tengo un pagaré, obviamente el pagaré va a decir cuándo vence. Si tengo una factura a crédito, la factura también va a decir cuándo vence, ¿ya? Y bueno, en caso de las facturas, si es que no lo dice, lo que estableció también el Servicio de Impuestos Internos por circular, si no dice vencimiento, se entiende que el plazo corre desde emitido el documento, ¿ya? Por lo tanto, esto es súper relevante porque, como les digo, respecto a las cuentas por cobrar, lo principal es que me permite limpiar lo que son estas cuentas antiguas, que yo por evitar costos o procesos más engorrosos no los llevaba a gasto, pero me permite mejorar la presentación de mi estado financiero, ¿ya? Por lo tanto, es bueno que lo tengan presente. En este caso, como la cuenta por cobrar es en UF, ¿ya? Ese reajuste por UF, la norma sí establece que es un ingreso. Así que más adelante vamos a ver el efecto del reajuste, ¿ya? Entonces, en este punto, lo importante acá es que desde ahora pueden castigar del 2020 de una forma mucho más eficiente que lo que se venía haciendo hasta el año 2019. Respecto a los PPM, si ustedes ven
en el año comercial 2019, el PPM que se pagó fueron 18 millones de pesos y en el 2020 550.000 pesos. ¿A qué se debe una disminución tan alta? Un poco lo que se explicaba anteriormente en el cuadro inicial. Es que hasta el año 2019 la tasa de PPM era una tasa variable, la cual así como podía ser 0, podía ser 25. ¿Ya? Entonces, todos los años en abril yo tengo que estar reevaluando mi tasa de PPM, ¿ya? Y la ventaja que tiene el régimen ProPyme a contar del año 2020 es que la ley establece que tienen tasa de PPM fija. Por lo tanto, ya no hay que hacer estos cálculos todos los años, sino que la tasa general es 0,25% si tengo ingreso inferior a 50.000 UF o 0,5 si es que es mayor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso se desprende acá de que el PPM pagado en el 2020 sea mucho más bajo que el 2019 porque cambió la forma de pagar PPM. Ya está súper atomizado ahora el PPM que tiene que pagar la pyme. Importante que ese PPM, como era anteriormente, se tiene que reajustar por IPC. Por lo tanto, ese IPC me va a generar un reajuste. Como el PPM va a aumentar producto del IPC, eso genera un ingreso, ¿ya? Y ese ingreso se reconoce en el año desde que se pagó hasta el cierre de año, ¿ya? Por lo tanto, el PPM es un pago provisional que se realiza para abonarlo contra el impuesto a la renta en abril, ¿ya? Si fuera mayor el PPM que el impuesto a la renta, me lo devuelven, ¿ya? Y lo importante es que ese PPM se imputa en abril reajustado por IPC, ¿ya? Entonces, para el ejercicio, como proyección, se estimó de que se reajustó el PPM de acuerdo a las fechas de pago y el reajuste de IPC fue de 10.000 pesos, ya para mostrar un número. Entonces, esto es importante que este después lo vamos a considerar en el ejercicio. Entonces, tenemos el PPM por 550.000 pesos y tenemos el reajuste por 10.000 pesos, ¿ya? Importante que si la pyme determina en diciembre del 2020 una pérdida tributaria, o sea, sus gastos son mayor que los ingresos, ¿ya? Puede optar a suspender el PPM. Entonces, va a suspender el PPM, pero en forma trimestral va a tener que ir evaluando si continúa o no en pérdida tributaria. Si continúa en pérdida, sigue postergando el PPM, ya se suspende, pero si llega a ser positiva la base imponible, tiene que volver a pagar la tasa fija, ya del 0,25 o 0,5% según corresponde. Entonces, en casos de pérdida, hay suspensión de PPM, que ha establecido que el PPM se paga por los ingresos percibidos, ya no se paga por los ingresos devengados. La única excepción es por los ingresos devengados con empresas relacionadas, ya que eso lo vamos a tratar más adelante cuando veamos los ingresos. Entonces, importante acá que si tengo también ingresos esporádicos, por ejemplo, ventas de activos fijos, ventas de acciones, de fondos mutuos, que no es mi negocio principal, ¿ya? No debería pagar PPM por esos montos porque solo busca los ingresos del giro, ya percibido. Entonces también eso es importante. Y también se puede, como siempre para atrás también está establecido, que el contribuyente a través del formulario 50, que es otro formulario, el PPM es obligatorio y se paga en el formulario 29, ¿ya? Y en el formulario 50 se puede pagar un PPM voluntario, ¿ya? Para el que prevea que en abril va a pagar mucho impuesto y quiere ahorrarlo, guardar los flujos para cubrir ese impuesto, si quiere ingresa a la página de presupuesto interno, busca el formulario 50 y puede pagar el PPM que quiera, y lo digita. Importante que ese PPM, ese formulario 50, cuando se paga el PPM voluntario, tiene que quedar pagado a más tardar el 31 de diciembre del 2020, si no ya queda guardado para el año siguiente, ¿ya? Vence en el año calendario para efectuar el PPM. Entonces, ante la baja del PPM a una tasa fija que es mínima, ¿ya? Está esta opción de pagar el PPM voluntario. Por lo tanto, para el ejercicio que estamos viendo, el PPM nominal histórico que se pagó durante el año 2020 fue de 550.758 pesos y tuvo un reajuste de 10.000 pesos que va a ir que sumárselo para poder imputarlo en abril contra el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, es importante porque como el régimen ProPyme busca tributar sobre flujos de caja, se entendería que los reajustes no entran, porque no hay flujo caja, sino que es la producción de la inflación, ¿ya? Pero la norma establece que ciertos reajustes sí se consideran como ingreso como gasto, ¿ya? Como son los reajustes en UF, reajustes por tipos de cambio, y el IPC, pero solo en los casos, por lo menos lo que menciona la ley, de PPM y de remanente de crédito fiscal, ¿ya? Para el resto de los conceptos no aplicaría
reajustes. O sea, no aplicaría IPC para la existencia, no aplicaría IPC para el activo fijo, para las inversiones solo al momento de la venta. Entonces, importante recordar que el cambio principal que ocurre acá en el 2020 para la PYME es que la tributación es en base al flujo de caja, pero hay excepciones. Ya vimos una anteriormente que era respecto a las inversiones como las acciones de los fondos mutuos, donde había un flujo, un desembolso, pero la ley establece de que ese desembolso se va a ocupar como costo cuando se liquiden o se vendan los títulos, ya no cuando ocurra el desembolso, hay un desfase. Y en este caso de los reajustes, sin perjuicio que no hay un flujo de por medio, la norma establece que ciertos reajustes igual se van a considerar. Por lo tanto, recordar que reajuste de IPC, lo que es PPM y crédito fiscal, y lo que es reajuste UF o tipo cambio sí tienen que reconocerse, ¿ya? Pero ahí cambia, es importante porque si ustedes se van a los balances del año 2019 para atrás, siempre en la contabilidad se veían muchas cuentas de corrección monetaria, o si bien era una sola línea, dentro de esa cuenta habían varios movimientos, como de corrección monetaria del patrimonio, corrección monetaria del inventario, corrección monetaria de los activos fijos, de ciertos intangibles, ¿ya? Entonces, eso cambia y hoy día no se tributa por los reajustes, salvo estas excepciones, ¿ya? Entonces, aquí siempre es importante irse al flujo de caja. ¿Qué pasa con las existencias? De acuerdo a los balances que di de ejemplo, la existencia que cerró el año 2019 fue por 28 millones de pesos y para el 2020 quedó en 32 millones de pesos. Entonces lo que hice aquí, a la derecha, indiqué un cuadro, si lo pueden ver acá, donde básicamente lo que trato de hacer es explicarles cómo llegué de 28 millones, que fue como cerró el 2019, al 2020, para que después, al momento de terminar la base tributaria, sepamos los efectos y cómo se ajustan, ¿ya? Entonces, básicamente lo que explico aquí son los movimientos, cómo llego desde los 28 a los 32 millones. Entonces, ¿qué es lo que establezco? Que el saldo inicial, o sea, el saldo final del 2019 fueron 28 millones de pesos, que pasa a ser mi saldo inicial para el 2020. Proyecté que hubieron compras por 92 millones de pesos, ¿ya? Y se dio de baja inventario porque hubieron ventas por 88 millones de pesos, ¿ya? Con esos movimientos llega un saldo de 32 millones de pesos. O sea, esos son los movimientos, ¿ya? Es importante tener claros los movimientos porque, como les decía, ahora todo esto trata del flujo. Por lo tanto, tengo que tener claros los flujos que ocurrieron por estas partidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley respecto del inventario? ¿Ya? Y esto es súper importante para la pyme, porque obviamente en su mayoría son productivas o comercializan, por lo tanto obtienen stock de inventario el 30 de diciembre. Lo que establece la norma es que desde ahora el inventario se entiende que va directo como un egreso, ¿ya? Ya no hay para efecto tributario, ojo, esto lo que uno recomienda en la práctica es que se lleve la contabilidad y que no haya quizás grandes cambios respecto a lo que venía del 2019 para atrás. Pero acá lo importante es desde el punto de vista tributario, cómo yo llego después a la base que pago impuestos, ¿ya? Entonces tengo dos opciones, o modifico mi contabilidad y me apego a la norma tributaria, o mi contabilidad para efectos financieros, que es lo más recomendable, siga tal cual, y en forma extra contable se hace un análisis con todos los efectos tributarios para llegar a la base imponible. Por ese lado yo creo que es lo más recomendable para no desvirtuar una contabilidad, y porque la contabilidad cumple varios objetivos, no solamente pagar impuestos. Entonces, lo que en general se está recomendando por lo nuestro es de que la contabilidad más o menos se mantenga sin grandes cambios respecto de cómo se hacía antes, pero sí en materia tributaria, en forma extra contable, se controlen todos estos efectos, ¿ya? Para llegar a la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley en relación a las existencias? Primero me dice, ya no hay existencias tributariamente, ya no hay activos, ya va directo todo a resultados. Todas las compras que yo realice en el año 2020 en forma inmediata van a ser gastos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el inventario que se arrastra del 2019? Se va a tomar el saldo al 31 de diciembre del 2019 y también pasa a ser un desembolso el 2020. Por lo tanto, no va a haber más control de inventario para efectos tributarios, por lo tanto ya no se reajusta, ya no va el costo de reposición para contar el 2020 en adelante, sino que desde ahora el inventario va a resultado y básicamente lo que tengo que hacer es sí dejarlo reflejar un peso para mostrar que existen y que no salieron de mi inventario real, ¿ya? Pero básicamente ahora no va a haber
como les digo acá, un control de inventario tributario, ¿ya? Por lo tanto, automáticamente todas las compras que se realicen en el año 2020, así como todas las existencias que quedaron el 31 de diciembre del 2019, van a pasar a ser gastos del ejercicio. ¿Qué es lo importante? Volvemos al tema del flujo de caja. Recuerden que esto todo funciona en base a un flujo de caja. Por lo tanto, la norma lo que establece es de que todo esto es así, o sea, voy a llevar a gasto las compras del 2020, así como del 2019, pero siempre y cuando estén pagados, ¿ya? Tienen que estar pagados en el ejercicio ya 2020. Si no están pagados, no forman parte del egreso, sino que hasta el año que venga o cuando se paguen, ¿ya? Entonces, eso es importante porque si estoy pagando mi existencia en cuotas y pagué, no sé, en diciembre compré 30 millones en inventario y pagué el 50% en diciembre del 2020 y el otro 50% lo pago en enero del 2021, como rebaja, como egreso tributario, solamente puedo considerar 50% pagado en el 2020. Aquí es súper importante el calendario, ya porque el flujo caja es en forma calendarizada. Por lo tanto, lo que haya pagado de existencia el 2021 queda como un gasto en el año siguiente. Por lo tanto, acá tributariamente va a ser súper importante llevar un control muy ordenado de todas estas partidas porque se genera todo un desfase entre la factura y el pago, ¿ya? Para quienes compran a crédito. Por lo tanto, el concepto tributario de la existencia es que van a hacer desembolso de inmediato, va a ser un egreso, se va a rebajar de las utilidades, pero tienen que estar pagados, solo la proporción pagada, ¿ya? Y que tienen que quedar reflejado en un peso. Eso es lo importante tributariamente porque si lo llevara a gasto el 100%, se pierde el control de inventario. Entonces la idea es que, sin perjuicio que pueda aprovechar todo, deje un peso para que yo sepa que el inventario es real, ya que existe. Entonces, súper importante, como les digo, analizar desde ahora las existencias que tengan, pero estar asociado siempre al pago. Ya no basta solamente tener la factura del inventario para poder llevar a gasto estas partidas, sino que tienen que estar pagadas. ¿Mm? Por lo tanto, para el ejemplo, obviamente no voy a entrar a esa complicación porque si no se alarga mucho el caso. Asumí que todo está pagado, ya para evitar cualquier cuestionamiento. Entonces, si analizamos acá los movimientos del inventario, el saldo inicial, el saldo final que quedó en el 2019, 28 millones de pesos, asumo que ya está pagado, por lo tanto eso va a ser un gasto en el 2020. Y las compras del año 2020, por 92 millones de pesos, automáticamente van a ser desembolso del año. Por lo tanto, los 28 y los 92 van a pasar a formar parte del gasto del ejercicio tributariamente, ¿ya? Y la venta, que es parte del costeo del efecto más contable, no la considero porque está todo dentro acá de los ajustes anteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando mucho con las pymes, los contribuyentes que están acogidos a este régimen? Es que el resultado del año 2020 siempre es que el balance puede estar con utilidad, ¿ya? Por ejemplo, si vemos el balance de ejemplo que traje, que está el 2020, si ven el balance al final, tiene una utilidad de 82 millones de pesos, casi 83 millones de pesos. Entonces, hasta el año anterior, 2019, entre lo tributario y lo contable no habían grandes diferencias, por lo tanto, más o menos el resultado tributario era bien parecido, ¿ya? A contar del año 2020, producto de todos estos cambios normativos, vamos a ver que el resultado financiero, estos 82 millones de pesos que dice el balance, tributariamente va a cambiar en forma muy relevante. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Aquí ya sabemos que de inmediato 28 millones de pesos y 92 millones de pesos se las compra el 2020 automáticamente van a ir a gasto tributariamente. Por lo tanto, ya sé que hay una inyección más grande de resultado que va a rebajar mi utilidad. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante y nos está pasando que muchas pymes, producto de ajustar estos inventarios, van a quedar con pérdida en el 2020, producto de que mantienen un stock. Y va a ser básicamente un diferimiento de esa manera año a año. Entonces, aquí lo más importante, como les digo, es chequear el pago, porque esto va siempre enfocado al flujo, que haya un desembolso. Respecto a los activos fijos que se detallan en el balance, aquí está el detalle, que están las maquinarias, muebles, terrenos, está el local comercial y la depreciación acumulada para estos efectos del local comercial. El resto de los activos no lo estoy depreciando para efectos de hacer bien práctico el caso y más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que dentro del activo fijo tenemos dos tipos. Primero, están los activos fijos que se deprecian, o sea que se van llevando a gasto año a año vía depreciación, que sería el caso de las maquinarias, los muebles, el local comercial.
estos tres activos fijos se van depreciando en el tiempo, producto del desgaste de acuerdo a lo que establece la norma tributaria, ¿ya? Eso hasta el año 2019. Respecto del terreno, el terreno nunca se ha depreciado, ya la norma siempre establece de que el terreno, al no tener la construcción misma es lo que se deprecia, pero el terreno en sí no sufre una pérdida de valor, por lo tanto no se lleva gasto vía depreciación, ¿ya? Por lo tanto, el terreno es un activo fijo el cual no se deprecia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el activo fijo? Tenemos el movimiento de esta cuenta. Entonces, tenemos que las maquinarias tienen un saldo inicial de 7,5 millones y en el 2020 aumentó a 10 millones de pesos. Entonces, si ven acá el cuadro que está a la derecha, está como la explicación de cómo se movió cada una de estas partidas, ¿ya? Entonces, si vemos las maquinarias, partió con un saldo de 7,5 millones, tuvo compras por 2,5 millones y llegó a un saldo de 10 millones de pesos. Ahí están los 10 millones de pesos de acuerdo al balance 2020. Los muebles tenían un saldo de 3.205.040 pesos, que ahí está en el cuadro explicativo. Hubieron compra en el año y llegamos a un saldo de 5 millones de pesos. En el caso de los terrenos, se mantiene el valor en 18 millones de pesos, no hubo ningún cambio. Y en el caso del local comercial, si lo llevamos a un valor neto, o sea, el local menos la depreciación acumulada, tenemos que el saldo inicial al restarle son 30 millones de pesos y producto que contablemente se depreció 5 millones de pesos, llega a un saldo final de 25 millones de pesos netos, ¿ya? Entonces, así se componen los activos fijos de la compañía, ¿ya? Por lo tanto, el saldo final del 2019 ascendía a 58.705.040 pesos, que aquí lo pueden ver, y el saldo final del 2020 asciende a 58 millones de pesos, ¿ya? Entonces, aquí, como les digo, igual que la existencia, es súper importante entender el movimiento de estas partidas, porque al igual que la existencia, el activo fijo se trata de la misma manera. La norma establece que toda compra de activo fijo va a ser egreso de inmediato, va a ser un gasto para la compañía en el momento de la compra. Por lo tanto, para la pyme no existen formas de depreciar, sino que es una depreciación instantánea. Automáticamente llevo todo a gasto, solamente reflejo el activo en un peso, ¿ya? Por lo tanto, todas las compras que yo realice en el año 2020, primer tema, no se corrigen ya por IPC porque de alguna norma ya no hay IPC, ¿ya? Y van a ir a parar a gasto. ¿Y qué pasa con los activos fijos que quedaron al 31 de diciembre del 2019? También van a ir a resultar en el año 2020 en esta transición, dejándolos también en un peso. La única excepción que no puedo llevar a gasto en el año 2020 son los terrenos. Porque como les decía, la norma establece que solo los activos depreciables son los que yo puedo llevar como un egreso inmediato, ¿ya? Por lo tanto, en el año 2020 voy a llevar a gasto todas las compras de activos fijos, los 2,5 millones de maquinaria y el 1.794.000 de muebles, eso va a ir a gasto directo, y además de lo que viene el 2019, o sea, de los 58.705.000 pesos, voy a llevar a gasto todo excepto los 18 millones de pesos. Por lo tanto, voy a llevar a gasto 40.705.040 pesos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el terreno? Similar a lo que ocurrió con el intangible que les comenté anteriormente, con la acción y los fondos mutuos. Como no se pueden depreciar estos bienes, los activos fijos, el terreno con activos que está en el activo fijo, la norma establece que, si bien no lo voy a llevar a gasto en forma inmediata, ¿cuándo va a ocurrir el desembolso y el egreso tributariamente? Va a ser en el momento en que ese terreno se venda. O sea, cuando yo venda el terreno, en 3 años más, esos 18 millones los reajusto por IPC entre la fecha de la compra hasta la venta y en ese momento lo llevo a resultados, va a ser un costo. Pero siempre al momento de la venta, o sea, es similar a lo que son las acciones y los fondos mutuos, ¿ya? Por lo tanto, esto también influyó harto en que las pymes, para el año 2020, muchas están quedando con pérdida, porque básicamente, así como tienen stock, también tienen activos fijos, ¿ya? Y dentro de esos activos fijos, si hay un local comercial o una oficina, claro, es un gasto mucho más importante, por lo tanto, eso más aún aumenta las pérdidas que puedan tener el 2020, ¿ya? Entonces, es importante que este año de transición se van a dar muchas pymes con pérdida, pero también es importante que sepan que si bien no pagan impuestos ahora, esa pérdida
importante que el año que viene, el año 2021, la pueden ocupar a su favor, se va arrastrando año a año, ¿ya? Pero se está dando, nos pasan muchos casos de empresas que mantienen inventario y activos fijos, que son los factores que están incidiendo en que el resultado del año quede con pérdida, ¿ya? Y no exista una utilidad por ese año. Francisco, disculpa, te puedo interrumpir, que con respecto a esta lámina nos están comentando nuestros conectados, los que están, que en el cuadro activo fijo el local comercial está depreciado en 65 millones y en el cuadro de la derecha está en 30 millones valor total. ¿Tiene que ver producto del efecto tributario? Claro, lo que pasa es que en el ejemplo, lo que coloqué aquí, todo activo fijo ya se va depreciando en el tiempo, se va llevando a gasto por el uso. Claro. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que yo coloco acá es que el local comercial está en 65 millones de pesos, claro, pero que ya previamente 35 millones se llevaron a gasto. Perfecto. Por lo tanto, si yo tengo que tomar el valor neto para el ejercicio, entonces ahí me da 30 millones. Perfecto. Y después el saldo final, para estos efectos es lo mismo. Tengo los 65 millones de pesos, que es lo que igual al 2020, y lo que ya se ha llevado a gasto por depreciación del activo del local son 40 millones. Por eso el saldo son 25 millones, y ese es el saldo final. Entiendo. Ya, gracias, Francisco. Lo llevé con un valor neto para no mostrar la línea separada por temas de presentación, para que sea más sencillo. Perfecto, genial. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre el activo fijo es el activo menos su depreciación en el tiempo. ¿Ya? Así era hasta el 2019. Para el año 2020, como les digo, el activo fijo pasa todo a gasto, automáticamente todas las compras del año 2020 egreso de inmediato, excepto los terrenos, y todo lo que venga el 2019 va a ser egreso en el 2020, excepto los terrenos. ¿Ya? El terreno es lo único que queda pendiente a la espera de que se venda en el futuro, y ahí se puede ocupar como egreso. ¿Ya? Por lo tanto, independiente que en la contabilidad para efectos financieros yo quiera mostrar depreciación, ¿ya? Porque aquí en este balance que yo les mostré había depreciación, de hecho por 5 millones de pesos, para la pyme ya no aplican normas de depreciación, es gasto directo, para efectos tributarios. Por eso les digo, para efectos financieros, uno igual recomienda que sigan las normas financieras depreciando, amortizando, si hay que reajustar partidas, hacerlo, pero lo importante es que esto es netamente para determinar el pago de impuestos, por lo tanto esto se puede hacer todo en un análisis extra contable. Lo importante es llevar un control ordenado, porque este primer año no va a ser tan difícil porque es el año de transición, o sea, sé de inmediato qué pagué y qué tengo pagado los años anteriores, pero ya cuando empiece ya año tras año a acumularse, voy a tener todo un efecto, algo que controlar que está asociado a los flujos, que no va a ser fácil. Entonces, hay que aprovechar este año de transición, que es más sencillo, para entender bien que lo importante es que tiene que haber un flujo, un desembolso para poder llevarlo a gasto, ¿ya? Entonces, todas estas compras de activos fijos, ya sea del 2019 o del 2020, para poder llevarlo a gasto en el 2020 como un egreso, tienen que estar pagados. Por lo tanto, si yo compré una maquinaria en cuotas, igual que la existencia, solamente puedo llevar a gasto el 2020 las cuotas pagadas. Las cuotas que hayan quedado pendientes se llevarán a gasto al año que venga cuando se paguen, ¿ya? Entonces aquí siempre es importante que haya un desembolso y haya un movimiento de flujo. Y se mantiene también el uso del crédito del artículo 33 bis. Ustedes sabrán que cuando yo realizo compras de activos fijos, que son bienes nuevos, yo puedo usar un crédito contra el impuesto a la renta, que es el crédito que está en el artículo 33 bis, que es de un 4 o un 6%. Eso se mantiene. Cuando si yo compro un activo que me costó 100 y voy a aprovechar el crédito, se lo descuento y el saldo es el que lleva a gasto como egreso, ¿ya? Pero eso no lo pierden. Entonces, importante, esto es similar a la existencia, en el sentido de que el desembolso es lo que me va a gatillar que pueda llevar a gasto tanto lo del 2020 como lo que viene acumulado el 2019, ¿ya? La única excepción con la existencia aquí es el terreno, ya que el terreno no lo puedo llevar a gasto de inmediato, sino que va a ser en el momento en que se venda, y ahí lo reajustaré por IPC en ese momento, no ahora. Entonces aquí también es súper importante que con sus contadores revisen la auxiliar de activos fijos, vean los controles, vean que estén pagados, y para que tengan certeza de cuánto pueden llevar a gasto por estas partidas. Respecto de los créditos, de los pasivos, básicamente coloqué dos, que era un crédito de consumo y acreedores asociados al negocio mismo de la compra, por ejemplo, de inventario del contribuyente, ¿ya? Saldo al 2019 de crédito de consumo eran 15 millones y luego bajó a 5 millones. Los acreedores 17 bajó a 8.
Respecto a los créditos, obviamente yo tengo una deuda, no sé, puedo deber 100 millones, y supongamos que en el 2020 hice pago de ese crédito, claramente hay un desembolso. ¿Ya? Por lo tanto, una confusión podría decir, oye, como hay un desembolso, hay un flujo caja que sale, llevo a gasto el desembolso. Claramente no es así, porque esto está asociado a flujo caja. Lo único que yo puedo llevar a gasto, asociado a los créditos, es el interés y el reajuste. ¿Ya? Son las dos partidas que yo voy a llevar a gasto producto de mis créditos. ¿Ya? Claramente, en este caso, de 15 millones, el crédito de consumo bajó a 5, quiere decir que, por lógica, en el año 2020 pagué 10. Esos 10 millones, lo que es capital, no se puede llevar a gasto, y solamente voy a llevar a gasto lo que es, como les digo, el interés pagado y los reajustes. ¿Ya? Entonces, también aquí es importante entender el concepto del flujo. ¿Ya? Siempre está el flujo caja asociado pero a lo que me genera resultados, no a lo que me genera también flujo caja como es un préstamo. Entonces acá esto es mucho más sencillo, acá está claro que solamente intereses y reajustes son los que van a afectar mi estado de resultado para efectos de impuestos. Respecto del patrimonio, que es la cuenta capital, revalorización y resultado acumulado, hasta el año 2019, ustedes podían ver en su balance de que se reajustaba por IPC el patrimonio todos los años, porque la norma lo establecía, ya en el artículo 41 de la Ley de la Renta, tributariamente en base al capital propio tributario, pero para hacerlo más sencillo, uno veía el balance, una cuenta de revalorización, que es la corrección monetaria de ese patrimonio, y lo que permitía es que yo podía llevar a gasto esa revalorización. ¿Ya? Por lo tanto, disminuía también mi resultado el poder corregir por IPC el patrimonio. Pero como yo les decía, ya no sé, como ahora todo en base a flujo, ya no existen los reajustes por IPC, excepto, como les decía, el caso del PPM, del remanente crédito fiscal, y de este caso los terrenos o los intangibles, pero cuando el momento que se vendan, pero no año a año de estar corrigiendo. Por lo tanto, ya tributariamente ya no existe lo que es el IPC para el patrimonio, por lo tanto no voy a ver reflejado con tal del año 2020 ese gasto. ¿Ya? Que este es un cambio. Y aquí como cuadro explicativo les coloqué para que lo puedan tener cómo se determina el capital propio tributario a contar el 2020 en adelante para la PYME, que es más simplificado. Por lo tanto, aquí lo importante es que el patrimonio tributariamente ya no me genera un efecto por IPC, ¿ya? Porque la norma establece que ahora es flujo de caja. Me olvido de la corrección monetaria, tributariamente. Respecto de los ingresos, aquí ya, eso fue hasta acá, hasta el patrimonio, fue un análisis que hicimos de las cuentas de activo y de pasivo, ¿ya? Ahora me voy a ir a lo que son las cuentas de resultados del balance que traje de ejemplo, ¿ya? Lo primero que tengo son las cuentas de ingresos. ¿Qué cuentas de ingresos llevé al balance? Si fue la cuenta ingresos del giro, ventas, intereses ganados y reajustes por la cuenta por cobrar, ya que está en UF. Por lo tanto, eso me genera un reajuste que, si bien tiene indexación de IPC, es UF, es otra forma, es otra moneda. Por lo tanto, la norma sí me la reconoce. Entonces, un tema importante respecto a los ingresos es que los ingresos se van a reconocer tributariamente percibidos, ¿ya? Cualquier tipo de ingreso, pero siempre percibidos. Entonces, como el ejemplo que les decía anteriormente, si la empresa, la PYME, facturó en noviembre o en diciembre o antes, y esas facturas no se las han pagado, ya al cierre del año, quiere decir que eso no va a formar parte de los ingresos. Por ejemplo, todos los que han hecho acuerdos por la ley de pronto pago, que también si tienen saldos pendientes por reconocer de esos pagos, no forman parte del ingreso tributable en el año, ¿ya? Por lo tanto, en el año comercial 2020, solamente voy a reconocer todos los ingresos, ya sea del giro o extraordinario, como una venta de un activo fijo, siempre y cuando estén percibidos, ¿ya? Es el concepto importante. La única excepción en que yo igual tengo que reconocer los ingresos devengados, o sea, que haya emitido la factura y no me la hayan pagado, es cuando yo le genero ingresos con mis empresas relacionadas y que esa empresa relacionada no sea ProPyme, o sea, que esté acogida al régimen parcialmente integrado. En ese caso, yo tengo que reconocer mis ingresos devengados igual, ¿ya? La norma general, entonces, de los ingresos que pagan impuestos en el año
son los ingresos percibidos durante el ejercicio del año calendario exacto. Si ya se pasó para enero el pago, queda para el año siguiente, porque es un tema de flujo nuevamente, ¿ya? La única excepción, como les digo, que voy a reconocer los ingresos devengados, o sea, que emití la factura, pero que no me la han pagado, va a ser cuando yo esa factura se la haya emitido a una empresa donde yo participe, donde tenga una relación ya patrimonial. Pero siempre y cuando esa empresa no sea ProPyme, o sea, tiene que ser del régimen del artículo 14 letra A, que es el régimen parcialmente integrado. Esa es la restricción, ¿ya? ¿Qué situación particular se me puede dar en el año 2020? Como hasta el año 2019 los ingresos se consideraban percibidos devengado, lo que ocurriera primero, ya era bien amplio, se me puede dar que en el año 2019 la pyme haya facturado, ya, pero se la hayan pagado en enero del 2020, ya. Entonces, como la norma hasta el año 2019 igual me hacía tributar por esa factura, ya, me voy a encontrar con que en el 2020 me pagaron la factura, la percibí, pero ese ingreso ya había tributado el año 2019. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la norma? Oye, si estás percibiendo en el 2020 un ingreso el cual ya tributó el año anterior, claramente no puede tributar dos veces, por lo tanto en el año 2020 no forma parte de tu ingreso tributable, aunque esté percibido. ¿Ya? Esa es otra situación particular, por eso es importante tener bien claro los efectos del 2019 para saber cómo llevarlo en el 2020, porque hay situaciones que están ligadas una a otra. ¿Ya? Por lo tanto, se puede dar que en el año 2020 perciba pagos de ingresos, pero que estén asociados al año 2019 donde ya tributaron. Por lo tanto, si ocurre esa situación, en el 2020 no pueden ser ingresos porque si no estaría pagando impuestos dos veces por el mismo ingreso. Y respecto de si yo invierto también en lo que son fondos mutuos, depósitos a plazo, ¿ya? Y yo estoy percibiendo intereses, ¿ya? Por esos fondos mutuos, en ese momento tributan, cuando yo los perciba. ¿Ya? Siempre el concepto del ingreso va a ser percibido para la pyme. ¿Ya? Eso es importante. ¿Mm? Si yo soy una pyme que participa en otra compañía, tiene una inversión, ¿ya? Lo que establece la norma es que ese dividendo que estoy recibiendo desde la pyme no va a tributar en este ProPyme general porque se entiende que van a tributar los dueños cuando se lleven ese dividendo, ¿ya? Por lo tanto, puede ser que una pyme del régimen general participe en otro tipo de contribuyente y por los dividendos que reciban, no, si bien están percibidos, no forman parte del ingreso, ¿ya? Siempre y cuando sean del régimen parcialmente integrado o del mismo régimen ProPyme general. La única excepción es cuando yo reciba dividendos de una empresa que está acogida al ProPyme transparente, ¿ya? Pero ese es un caso particular que no lo pega acá. Entonces, esto es importante, ya, porque esto es un concepto que hasta el año 2019 no existía. Ya, en el año 2000, hasta el año 2019, toda empresa ahí tributaba por los ingresos percibidos o devengados. ¿Ya? Por lo tanto, a contar del año 2020 se cambia la norma y se establece que solamente se tributa por los ingresos percibidos, ya no por los devengados. La única excepción, como les decía, son los ingresos devengados de empresas relacionadas, pero que esa empresa relacionada sea del régimen parcialmente integrado, ¿ya? Por lo tanto, si esa empresa relacionada es ProPyme, igual aplica la norma de percepción y no aplica el devengamiento. ¿Mm? Obviamente todos estos ingresos son sin incluir IVA, a valores netos. Por lo tanto, las ventas va a ser esta situación que en base a la percepción, los ingresos, los intereses, lo mismo, van a tributar, no tributo por intereses devengados, sino que tributo por los ingresos que realmente ingresaron a mi patrimonio, o sea, tienen que estar percibidos. Y los reajustes sí tienen que reconocerse año a año. Ya en este caso, el reajuste de la cuenta por cobrar tiene que reconocerse en los ejercicios. ¿Ya? Esto en materia de los ingresos. Respecto de los costos y gastos, lo agrupé. ¿Y qué es lo que tengo dentro de los conceptos? Tengo costo de venta, remuneraciones, los seguros, la patente comercial y los gastos de oficina. Todos estos desembolsos tienen asociado, todos estos costos o gastos tienen asociado un desembolso. Ya por eso lo agrupé. Entonces, respecto de la definición de la ley para la pyme, similar a lo que se hablaba anteriormente con la existencia de los activos fijos.
Obviamente, el requisito esencial para poder rebajarlo es que tienen que ser asociados a mi negocio, por lo tanto tiene que haber, tiene que estar asociado al desarrollo, mantención del giro, es la nueva definición que establece la ley, y que tengan de actitud para generar un ingreso, una renta en el futuro, ¿ya? O en el mismo ejercicio. Entonces, es importante primero que obviamente tiene que ser un gasto vinculado a mi negocio, a la generación de la utilidad de mi negocio, ¿ya? No puede ser cualquier tipo de gasto. Por ejemplo, lo que son multas, no van a ser aceptados porque se entiende que no son vinculados a mi negocio, son evitables. Lo que son gastos que la ley prohíbe, como gastos de automóviles, los usos personales que hacen los dueños de empresas. ¿Ya? Aquí nos vamos siempre a gastos que son necesarios para el negocio, ¿ya? En esa materia, similar, estos gastos que hayan sido desembolsados, haya habido un flujo, un desembolso durante el año 2020, van a poder llevarse a gasto en el ejercicio. Claramente aquí ya no aplica lo del 2019 como la existencia o el inventario, porque esto es desembolso de los periodos en general, ¿ya? Entonces aquí me tengo que ir al estado de resultado del 2020, y si todas estas partidas cumplen los requisitos generales del gasto, que estén vinculados obviamente a mi negocio y que no estén prohibidos, ¿ya? Mientras se encuentren pagados, voy a poder rebajarlos como gasto. Por eso es súper importante, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchas empresas, por ejemplo, el sueldo de diciembre de sus trabajadores lo pagaron no sé, el 5 de enero, sin perjuicio que ese sueldo está devengado en diciembre del 2020, el pago se hizo en enero del 2021, por lo tanto, como el sistema funciona ahora en base a flujo, el sueldo de diciembre no lo voy a poder aprovechar como tal en ese mes, sino que pasa para el año siguiente. Lo mismo con las boletas de honorario. Es súper importante que todos los gastos que yo quiera aprovechar durante un año calendario queden pagados dentro de ese año, porque si no fueron pagados, van a ser gastos en el periodo, tributariamente, en el periodo en que se realiza el desembolso, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo tengan presente, porque este año también estuvo pasando mucho por ese lado, de que el 31 de diciembre, como esto es año calendario, el desembolso, el flujo, es que tendrían que haber quedado pagados durante el ejercicio, ya, para poder aprovecharlos como gasto en ese periodo. Si no, son gastos el año que viene. Excepción, obviamente, similar a los ingresos. ¿Qué pasa si yo tengo gastos que están vinculados a mi empresa relacionada? O sea, ahora al revés, la empresa relacionada me factura a mí, ¿ya? Así como el ingreso decía que cuando hay empresas relacionadas que esté acogida al parcialmente integrado se reconoce devengado, en este caso, cuando yo tengo gastos asociados a mi empresa relacionadas, las cuales están acogidas al régimen parcialmente integrado, yo sí reconozco los gastos adeudados o devengados, ¿ya? Porque la norma general es por el pago, gastos pagados, ¿ya? Esa es una excepción. ¿Y qué pasa con gastos que se hayan provisionado en el 2019 y que yo los pagué el 2020? Por ejemplo, lo típico, la luz, el agua, el internet. ¿Qué pasa con el gasto que incurrí en diciembre del 2019, ¿ya? Donde me llegó la boleta o la factura, pero como el plazo para pagarlo era hasta enero del 2020, yo las pagué en enero del 2020. Entonces tengo un gasto que yo lo provisioné en el 2019, y como era un gasto real, lo aproveché como gasto en ese periodo, ¿ya? Pero yo el desembolso lo hice en el 2020. Como estamos con la nueva norma, en la contar del 2020, yo voy a decir, oye, en el 2020 tengo un egreso, tengo un flujo que sale, un desembolso. Por lo tanto, yo podría pensar que lo puedo llevar a gasto, pero no, porque ese gasto ya fue rebajado el año anterior, y así como en el ingreso no puedo tributar dos veces por el ingreso, en materia de gasto, tampoco puedo aprovechar el gasto dos veces. Por lo tanto, si el gasto se provisionó y se utilizó tributariamente en el año 2019, en el año 2020 yo no lo puedo aprovechar, ¿ya? Y por último, la corrección monetaria, que ya lo había comentado anteriormente, ¿ya? Como esto funciona en base a un sistema de flujo de caja, ya no aplican normas de corrección monetaria. La única excepción son, como les decía, reajuste de PPM y crédito, remanente crédito fiscal, ¿ya? Y lo que sea reajuste de UF o tipo de cambio, ¿ya? Ya no aplican normas de revalorización, por lo tanto, en el balance, la cuenta de corrección monetaria, que estaba vinculada a la existencia, o al activo fijo, o al patrimonio, ya no aplican. Ya, por lo tanto, no considero como gasto, como ingreso, depende para el lado que se haya ido en el balance, o que depende, puede tener ambos saldos. Lo importante es que
esa corrección monetaria ya no se aplica porque la norma ya no establece un sistema de contabilidad completa con corrección monetaria, sino que en base a flujo. Entonces, esto ya se había comentado anteriormente, por lo tanto, eso es relevante en materia de reajustes, que ya no aplica la norma general que existía hasta el 2019 del artículo 41, que me pedía corregir varias partidas, o sea, lo intangible, la existencia, el activo fijo, el patrimonio. Eso ya no aplica. Por lo tanto, habiendo analizado todas las partidas de balance, lo que se hizo ahora fue llegar a lo que era el resultado tributario, ¿ya? Entonces, primero lo que voy a hacer es revisar los ingresos. Ya vimos los tipos de ingresos que había, que eran las ventas del giro, obtuve ingresos por intereses y obtuve ingresos por reajuste por la variación de UF, de la cuenta por cobrar. Entonces la norma general me establece de que yo tributo por los ingresos percibidos. Para efectos prácticos, voy a presumir de que los ingresos se percibieron en su totalidad en el año 2020, por lo tanto, todo el ingreso formó parte de la utilidad del ejercicio, ¿ya? Entonces, como les digo, si alguno de ellos no hubiera estado pagado, yo no lo hubiera percibido, no forma parte de este ingreso, ¿ya? Para el caso, para la próxima charla, vamos a meternos en situaciones prácticas. Aquí lo llevo al ámbito más perfecto para que se pueda entender primero la base de cómo se determinan, ¿ya? Y ahí coloqué ejemplos de que habría que analizar de los ingresos. O sea, si tengo ingresos de vengados, con empresas relacionadas, tendría que reconocerlos. Si tengo ingresos de vengados con no relacionadas, no aplica, porque esto aplica solo los ingresos de vengado cuando aplican con normas de empresas relacionadas que estén acogidos al régimen parcialmente integrado. Ahí sí tengo que reconocer los ingresos. ¿Qué pasa si tengo ingresos de vengados con empresas relacionadas pero que están acogidos al régimen ProPyme? No aplica. Entonces recuerden que el ingreso de vengado solo se va a considerar cuando yo realizo operaciones con empresas relacionadas que están acogidas en el régimen parcialmente integrado, que está establecido en el artículo 14, letra A. Esa es la situación que tengo que analizar. También tengo que tener cuidado con los ingresos que se hayan devengado en el año 2019, donde sí tributaban, y que los percibí en el 2020. Por lo tanto, tengo que analizar eso. Por lo tanto, esos ingresos no tendrían que tributar en el año 2020 porque ya tributaron en el 2019. Entonces, importante los ingresos que tengo que hacer los análisis, ¿ya? Por eso ahora va a ser harto trabajo la operación renta, porque los contribuyentes van a tener que analizar bien el flujo caja, ¿ya? Va a ser súper importante ahora sí llevar un flujo. Intereses percibidos, o sea, que realmente los percibí en el 2020, de acuerdo al balance, 305.000 pesos. Dentro de los conceptos que yo les comentaba, que sin perjuicio que el IPC, la corrección monetaria, ya no aplica, la norma sí establece el IPC para dos partidas como el PPM y el remanente de crédito fiscal. Por lo tanto, en este caso yo le había comentado que se proyectó un reajuste de 10.000 pesos. Como ese reajuste es un incremento porque aumenta el valor del PPM, yo lo llevo a ingreso. O sea, llevo un ingreso de 10.000 pesos. Y los reajustes de cuentas por cobrar, la norma también establece que se tienen que reconocer como un ingreso. En este caso, en el balance 2020 estaban por 486.000 pesos. Por lo tanto, si yo tomo el balance, el total de ingresos son 221.104.030 pesos. Es el total de ingresos. Aquí lo más ordenado es el tema del flujo caja, pero el resto no es difícil de evaluar. Respecto de los gastos de balance, ¿qué es lo que llevé a gasto? Primero me fui a las existencias. Respecto a las existencias, teníamos dos tipos. Las compras del 2020, las cuales fueron 92 millones de pesos, de acuerdo al análisis que le entregué en la presentación. Por lo tanto, la compra de existencia del año 2020 automáticamente fueron a gasto, el 100%. ¿Ya? Recuerden, solamente hay que dejarla reflejar en un peso para efectos de ya un control, pero se lleva a gasto prácticamente en su totalidad. Las compras del año 2019, o sea, el saldo de existencias que quedó al 31 de diciembre del 2019, en esta norma de transición, la ley establece de que se entenderán egresos en el año 2020 automáticamente. Por lo tanto, todas las existencias que quedaron al 31 de diciembre del 2019, que cuando estaban con el régimen anterior, automáticamente pasan a gasto, por lo tanto llevo a gasto los 28 millones de pesos. Lo mismo con los activos fijos. Activos fijos que se compraron en el 2019, siempre pagados,
se llevan a gasto automáticamente y solo quedan en 1 peso reflejado para efectos tributarios. Por lo tanto, las compras por 4.294.000 pesos automáticamente van a gasto como depreciación instantánea. Recuerden, ya no hay métodos de depreciación en el tiempo tributariamente. ¿Ya? Financieramente lo pueden hacer, pero tributariamente hay desembolso y egreso de inmediato. La compra de activos fijos o el saldo de activos fijos que quedó al 31 de diciembre del 2019, que también entendemos que está pagado, también se lleva a gasto, excepto los terrenos. Porque como les comenté, los terrenos solamente se van a llevar a gasto en el momento en que se venda el terreno, no cuando ocurre el desembolso. Por lo tanto, esa es la excepción que hay en cuanto al activo fijo. Por lo tanto, los 18 millones de pesos los excluyo de este desembolso. Por lo tanto, lo que voy a llevar a gasto van a ser 40.705.040 pesos, que es lo que venía del año 2019. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está pendiente acá son los 18 millones de pesos, el cual en el momento, si lo vendo entre años más, en ese momento lo llevo como un egreso reajustado por IPC. Pero en ese momento, no ahora. Las remuneraciones, entendiendo que todas se pagaron al 31 de diciembre, se pueden llevar a gasto en su totalidad, que son del giro, obviamente son necesarios para el negocio, que son 33 millones de pesos. Los seguros, también lo mismo, 1,5 millones, está pagado dentro del año, lo llevo a gasto. La patente comercial se va a llevar a gasto. La depreciación del ejercicio que está en el balance, que aparece por 5 millones de pesos, no la voy a llevar a gasto. Y esto más que todo porque la depreciación no es un desembolso, y además porque el activo fijo, por el cual se usó de base para depreciarlo, ya lo llevé a gasto acá directamente en el activo fijo. Entonces, esos 5 millones ya forman parte de este activo fijo. Por lo tanto, si yo lo rebajara como gasto, se está llevando yo a gasto 2 veces, ¿ya? Por lo tanto lo hice bien ordenado y me fui a los flujos, y por eso que la depreciación como concepto no es un flujo, lo dejé fuera de las rebajas, ¿ya? Pero este monto de 5 millones de pesos no es que se esté perdiendo, sino que ya forma parte de los 40 millones acá que estoy dando de baja. Por lo tanto, está la depreciación metida íntegramente acá, pero porque ahora hay depreciación instantánea, ya no hay formas de depreciar como lo había antes. Gastos de oficina lo mismo, están pagados dentro del año, por lo tanto se llevan a gasto de inmediato. La corrección monetaria, como les comenté, ya no aplican normas de corrección monetaria, salvo las excepciones que les indiqué anteriormente. Por lo tanto, no puedo rebajarla porque no es un desembolso, ¿ya? Por lo tanto, del estado de resultados, las cuentas que no estoy considerando como rebajas sería la depreciación y la corrección monetaria, ¿ya? Lo mismo pasaría si tuviera impuesto a la renta o intereses y multas, porque la ley me los prohíbe cuando están vinculados a efectos tributarios, ¿ya? Por lo tanto, en base a este análisis, el total de desembolsos realizados que tienen incidencia en el gasto ascienden a 207.766.667 pesos. Es el total de egresos. Por lo tanto, si tomo los 221 millones que eran los ingresos, le resto los 207 millones de pesos, llega una utilidad de 13.337.364 pesos, ¿ya? Y si bien hay utilidad, a la pyme le correspondería una tasa del 25%, como les comenté, por 3 años la tasa bajó a un 10%. Por lo tanto, en abril de 2021, esta empresa va a pagar 1.333.000 pesos y se va a dar como rebaja del impuesto el PPM pagado durante el año, que son los 550.000 pesos más el reajuste de 10.000 pesos, que son 560.000 pesos, y por lo tanto el impuesto a pagar sería el 1.333.000 menos los 560.000, serían 772.000 pesos. Entonces, si ustedes ven, la base afecta impuesto a la renta, la base imponible son 13 millones de pesos, siendo que de acuerdo al balance del 2020, la utilidad del balance estaba en 83 millones de pesos prácticamente. Entonces, si ese balance lo hubiéramos realizado de acuerdo a las normas del 2019, básicamente llegábamos a la utilidad de 83 millones de pesos, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Que producto de cambios en la normativa, donde me permiten llevar a gasto en base al flujo de caja y por lo tanto puedo llevar a gasto lo que es la existencia y el activo fijo sobre todo, ¿ya? Se está generando una inyección de gasto mayor que la que correspondía hasta ese año 2019, ¿ya? Ahora, esto no es, si bien es un ahorro de impuestos hoy día, esto es netamente un diferimiento. ¿Por qué? Porque esto lo llevo después del año 2021, yo voy a vender mis existencias
y ya no voy a tener ningún costo asociado a esa existencia porque ya todo el gasto me lo tomé en 2020. ¿Ya? Entonces, al final del día, sin perjuicio que hoy día me está haciendo de utilidad, esto es netamente diferir. Esto es, en algún momento se va a compensar este efecto, pero la norma lo está llevando en base al flujo de caja, por lo tanto, hay que llevarlo bien controlado para ver qué efectos genera en un año y en el siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante. Lo mismo los activos fijos cuando los venda, los voy a vender todo y el costo tributario de esos activos fijos va a ser $1. Por lo tanto, todo va a ser utilidad. ¿Ya? Así que hay que tener harto ojo, no pensar que el aprovechar este gasto no tiene incidencia futura porque esto es netamente diferir. ¿Ya? Al final del día, ya sea con la norma antigua o la norma de hoy día, como línea final en el tiempo, el impuesto es el mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que es netamente un diferimiento, pero que me da también para planificar. Si soy una empresa que tiene stock de inventario, todos los años me va a estar pasando esto, que sin perjuicio que venda sin costo porque me lo tomé el año anterior, tengo un nuevo inventario, por lo tanto lo vuelvo a llevar a gasto. Y así sucesivamente con el stock va a ser un efecto quizás no tan importante en ese sentido, pero el activo fijo, no estoy comprando activo fijo todos los años, por lo tanto, eso es importante que tengan claro, que el activo fijo, el día que lo venda, su valor es $1. Por lo tanto, todo lo que sea el peso es una utilidad que tiene que pagar impuestos. Eso, creo que me pasó un poquito el tiempo, Andrés, pero alcancé a aceleré un poquitito para poder verlo todo. Sí, gracias, Espero que haya quedado Francisco. claro. Sin duda que mucha información hace obviamente poder hacerlo un poco más breve y difícil, de ahí que recordar a todos los que están conectados que hemos dividido esto en dos partes. Como ya lo comentó Francisco, también estaremos el próximo día, jueves 21, también viendo casos un poquito más prácticos, así que desde ya también invitarlos a todos que nosotros también oportunamente les vamos a hacer llegar la dicha invitación para que se puedan registrar y hacer el proceso. Hay muchas preguntas, Francisco, te las voy a ir haciendo. Antes de, quiero recordar algunos temas puntuales prácticos para que puedan retomarlos a los que se fueron sumando durante la sesión. Primero, a partir del día de mañana les vamos a hacer llegar a los mismos correos electrónicos en el cual ustedes se inscribieron la grabación de la sesión del día de hoy. Llevamos 1 hora 27, nos faltan las preguntas, más la presentación que nos va a compartir gentilmente Francisco para que también puedan tener ambas cosas, tanto la grabación como la presentación, que puede servir de apoyo en algunos casos, sobre todo los casos prácticos que nos comentó Francisco y que en la inmediatez ahora no pudo haber quedado muy claro, o algunas dudas, consultas, y que no tengamos ahora la posibilidad también de aclararlas todas. Tuvimos un pic de más de 700 pymes en línea, entonces la verdad que vamos a hacer sucinto desde el punto de vista de las consultas, pero ahí van a tener ambos materiales mañana disponibles en sus correos electrónicos. De no llegar a ese correo electrónico, porque tampoco somos magos desde el punto de vista de la tecnología, durante la sesión de Francisco, y en este minuto les voy a compartir el link de nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir. Muchos de nosotros hemos visto algún video de YouTube. Esto no es muy distinto. Se suscriben y a partir del día siguiente de cada sesión van a poder revisar primero mañana la de hoy de Francisco, y también si se suscriben van a poder ver todo nuestro repositorio de temáticas que vimos durante el 2020. Son casi más de 70, 80 horas de webinars de diferentes temáticas que vimos. Entonces, no es para que los vean todos, para que los que sí se vayan sumando tengan la posibilidad también de revisar algún material. Por lo pronto, y lo que nos convoca hoy, mañana en este link de YouTube va a estar arriba el video, y ese es el mismo link de YouTube que nosotros les vamos a compartir también directamente a través de los correos electrónicos. Así que hecha la apreciación, muchos tuvieron algunos problemas de intermitencia de internet, tratamos de ir ayudando, tiene que ver con la conexión, no tiene más, se quedaron con el audio, imagen llegan por internet, pero vamos a ir obviamente en un proceso de este año de por ir viendo esos detalles desde el punto de vista de la conexión y de la facilidad. Entonces, recordarles, suscribirse al canal de YouTube, y a partir de mañana, si no les llegan los correos, sus bandejas principales, también podemos llegar en los no deseados, en los spam, en las promociones de los de Gmail, así que también puedan revisar, no todos los días, pero de vez en cuando. Ya saben que mañana Propi me manda esto, échenle una miradita, va a ser durante la mañana, para que también puedan ver su correo electrónico. Y también Francisco nos compartió en este minuto en el chat su correo electrónico gentilmente para que también puedan algunas consultas, ¿no? Si no alcanzamos a ver todas en estos minutos que vamos a tener, también Francisco gentilmente nos
nos compartió ahí sus datos y que también van a estar, ya no a poder aclararlas si no son aclaradas en este minuto. Francisco, entonces, en virtud del tiempo, nos fuimos con las preguntas. Vale. Vamos a ir seguramente, Francisco, son temáticas a medida que tú las fuiste viendo los temas, ¿no? Por eso vamos a ir un reconto para atrás porque vamos a ir viendo los regímenes, el tema de la provisión, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un poco, vamos a ir de adelante, de principio a fin, entendiendo el recorrido. Sobre los regímenes, lo mismo, Lorenzini, y las pymes que recién este año generarán ingresos, ¿qué deben hacer? Sí, la empresa que se constituye en el 2020, la norma dice que hay que ver el capital efectivo, o sea, el capital que se constituye. Si es inferior a 85.000 UF, o sea, como a 2.600 millones, entran al régimen ProPyme automáticamente. Menos de 2.600 millones, automáticamente el régimen ProPyme. Perfecto. Ese es el tema, sea 2020, y bueno, y de aquí para adelante, ¿no? 2021 y obviamente... Exacto, cuando se constituye el año de constitución. Perfecto. Gracias, Francisco. Ahí estaba Ro, con respecto... Patricio Castro, gracias Patricio por tu consulta. Una empresa que tomó la opción del 14D número 3 puede solicitar para el AT 2021 cambiarse el régimen al 14A y de poder, ¿cómo se solicita? Ya, sí. Ese es un tema importante que ha pasado harto, porque ¿qué pasa? Que el Servicio de Puesto Interno estuvo clasificando automáticamente los regímenes y el que no lo hizo a tiempo hasta el 30 de septiembre quedó ya amarrado en un régimen que quizás no es el que quería. Entonces, lo que se está haciendo hoy día para poder corregir eso es enviar al Servicio de Puesto Interno una petición administrativa, que es un formulario que tiene el Servicio de Puesto Interno, que es el 2117, en el cual yo puedo decir, oye, en el 2020 yo quedé clasificado un régimen que no era el que quería o no, por cualquier motivo, y quiero que me cambien. Entonces, hoy día se está haciendo mucha esa consulta y va a haber caso a caso a ver si el Servicio de Puesto Interno la acepta, porque como era opción y era un plazo fatal, sé casos que lo ha hecho, lo ha aceptado y otros casos que no lo ha aceptado, ¿ya? Independiente de que si el 2020 ya te va mal y quedaste amarrado al régimen que te dejó el sistema solamente, no pudiste tú elegir, siempre el contribuyente tiene la opción año a año, mientras cumpla los requisitos, entre el 1 de enero al 30 de abril, a través de la página del servicio, de hacer la petición de cambiarse al régimen. Al régimen, perfecto. Entonces, se hace por año. Investigar en la página de Impuesto Interno el formulario aquel para solicitarlo, no es automático. Nos comenta Francisco, algunos sí, otros no, es el servicio, no olvidemos nunca. Entonces, desde esa perspectiva, pero sí hay que hacer una gestión por parte del dueño de la empresa. Ahí está el punto, Patricio. Te sigo sumando, Francisco. Rodrigo nos comenta, en resumen, ¿la contabilidad simplificada significa libro de caja? Sí, la norma te obliga a llevar un registro, un flujo caja. De hecho, el Servicio de Puesto Interno ya está enviando instrucciones de cómo llevarlo. Perfecto. Significa ya flujo caja. Francisco, con respecto, nos pregunta Silvia Dos Santos, ¿podrías repetir el número del formulario? ¿Tiene un número para solicitar el cambio? Sí, el 2117, que es de petición administrativa. 2117, lo estoy poniendo en el chat, 2117, petición administrativa. De hecho, ahora estamos nosotros enviando algunas porque nos han llegado ahora contribuyentes que no sabían que el 30 de septiembre era el plazo fatal. Entonces, están hoy día con regímenes que no les corresponde. Y estamos viendo ahora la respuesta del servicio a ver qué nos dicen, pues si nos dejan cambiar. Sí, claro. Sí. Además, sobre todo que las fechas y los plazos son súper rígidos. Sí, muy importante que el primer plazo fatal era el 30 de abril. Después por el COVID se amplió el 31 de julio y después ya dijeron el 30 de septiembre y ahí ya dijeron nada más. ¿Recuerdas que hicimos uno de los webinars previos al 30 de septiembre y lo comentamos? Desde el plazo fatal, revísenlo. Entonces, me recuerdo de lo del año pasado. Paula Pinochet nos dice, consulta, en la planilla régimen general Excel, ¿puede modificar el pago de 0,25 a 1%? Mira, lo que pasa es que en el formulario del 29 uno lo puede editar, ¿ya? No hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se entiende de que el 0,25 es tasa fija, yo no tengo opción de pagar otra tasa. Por lo tanto, si yo quisiera pagar un PPM mayor, como la tasa del 1, tendría que pagarlo en forma voluntaria. Eso que es otro formulario, ya que lo comentaba adelante, que el PPM se puede pagar un PPM voluntario. Claro. Ahora, se puede cambiar en la página. No creo que genere un mayor problema, pero en forma, si no pegamos la norma, no se debiera, pero ya. Se puede. Perfecto. Te complemento, Francisco. Hans Herrera en el chat nos dice, solicité el cambio de un cliente y me dijeron que no por estar fuera de plazo. Sí, no está pasando eso, que, si, por ejemplo, varios que quedaron en el régimen parcialmente integrado y los queremos cambiar a ProPyme, que es más conveniente, y ahí nos han dicho que no. Ya. Lo tenemos al revés. Tenemos clientes que están en el ProPyme y les correspondía el parcialmente integrado, que es más, obviamente, el que no quieren, y ese sí no han dejado. Claramente, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el sistema
hace como una semana empezó a ocurrir que nos pasó varios casos que el Servicio de Impuesto Interno le cambió la clasificación automáticamente de nuevo ahora, hace poco. Y ahora estamos alegando eso, y ahí estamos esperando a ver la respuesta de esos problemas de sistema. Perfecto. Ahí, gracias entonces ahí por el detalle. Te voy sumando más consultas. Janet González, gracias Janet por tu consulta. Buenos días, nos dicen, si compro un activo fijo con un préstamo, ¿se entiende que está pagado? Por ejemplo, digamos caso un hipotecario. Si yo compro un inmueble con un crédito hipotecario, yo estoy comprando el inmueble, lo que pasa es que me están financiando por el lado, pero el inmueble es mío. Por lo tanto, yo puedo llevar a gasto el activo fijo, siempre prejuicio que tenga un crédito por el lado, porque mientras no me lo estén vendiendo en cuotas, sino que el crédito hipotecario funciona que me prestan la plata, pero es paralelo a la compra del inmueble. Yo estoy comprando el inmueble, por lo tanto puedo aprovechar el gasto. Puedo aprovechar el gasto. Ya, ahí está, Janet, entonces tu consulta. Vamos siguiendo. Gonzalo Santana dice, hola, leí que ya no era necesario tener un balance en el régimen general 14D. ¿Es así? Sí, también el 30 de septiembre era el plazo. Tú podías elegir estar en el régimen ProPyme y elegías balance general, contabilidad completa que le llaman, o simplificar que el flujo caja. Pero había que elegirlo hasta el 30 de septiembre. También nos pasa lo mismo con el tema de los tramos anteriores de los regímenes. Entonces, atento Gonzalo con aquello. Andrés Gacibe, para estar en el régimen ProPyme, ¿se puede tener un nivel mínimo de inversiones financieras? Sí, la norma establece de que lo que está buscando es que los que vayan al régimen ProPyme sean empresas operativas, productivas, comercializadoras de servicios, pero no de inversiones. Por tanto, la ley prohíbe que cuando yo hago esta evaluación de ingresos, un 35% de los ingresos no puede ser asociado a estas rentas pasivas o rentas de arrendamiento de inmuebles. No puedo tener ingresos que sean más de un 35% en ese tipo de operaciones. Perfecto. Bueno, ahí atento entonces, Andrés, con respecto a lo que dice Francisco. Mira este caso, Francisco. Carmen Patiño, gracias por compartirlo, Carmen. Hola, yo siempre he contratado un contador, pero el 2020 mi negocio estuvo cerrado. Tenía régimen 14 TER, me cambié a ProPyme general. ¿Puedo solo aceptar la declaración propuesta en la página de impuesto interno si no tuve movimientos o igual tengo que hacer balance? El Servicio de Impuesto Interno va a arrojar una propuesta en base a los RCB, que son donde reciben las facturas de compra y venta, ¿ya? Pero claro, si tú en el sistema quedaste como 14 pyme con contabilidad completa, estás obligado a hacer el balance. Si es que quedaste como con contabilidad simplificada, de repente la propuesta del servicio te podría servir, pero no se sabe, en marzo la van a arrojar recién y la va a conocer cómo está. No creo que cuadre al 100%, o sea, yo creo que al final del día igual va a haber que hacer un trabajo, ¿no? Creo que Francisco, independiente de no haber tenido movimiento, igual. Exacto, sí. Ya, perfecto, ahí está Carmen, entonces los que no comenta Francisco. Te voy sumando, Francisco. Fernando, robo de materias primas por vandalismo o robo propiamente tal. ¿Cómo se trata esta pérdida? Lo que pasa es que desde ahora el inventario estando pagado automáticamente es gasto. Lo que pase después, claro, lo que pasa es que cuando compro el inventario es gasto de inmediato. Después si me lo roban, o sea, va a estar en un peso. Después si me lo roban, yo igual tengo una formalidad de dar aviso al Servicio de Impuesto Interno dentro de 48 horas cuando hay robos. 48 horas, ya. Sí. Ya. Igual debiera cumplir eso más que todo para que después no digan, oye, tú te lo llevaste. Exacto. Porque el gasto ya lo reconociste cuando lo compraste. Ok, ahí está Fernando el detalle que nos comenta Francisco. Iván Núñez, hola Iván, ¿cómo se trata la cuota leasing en el ejercicio y cómo el activo una vez pagada la última cuota? Claro, tributariamente los leasing no existen, tributariamente es un arriendo, por lo tanto cada factura es el gasto del arriendo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que tributariamente voy a llevar a gasto cada una de las cuotas y la última cuota, que antes era la opción que es la opción de compra, también va a ser un gasto más, con la norma nueva. Antiguamente, hasta el 2019, la última cuota era un activo, pero ahora como ya el activo siempre va a ser, cuando sea propio, es gasto directo. Cuando llegue esa última cuota desde ahora, el 2020 en adelante, es gasto directo nomás. Perfecto, ya ahí entonces, Iván, con respecto al tema de la última cuota. Elvira Valle nos comenta, ¿cuántos años tengo para cobrar una factura impaga? No hay plazos. De hecho, tú civilmente, creo, a través de tribunales puedes pedirla siempre, entiendo. Pero tiene que irte a un juicio civil y creo que eso demora mucho tiempo, pero no hay un plazo que se extinga. Perfecto, ok, buen punto ahí, Elvira, lo que nos comenta Francisco. Jessica Jara, entonces, si la cuenta por cobrar lleva más de un año, ¿no necesitaré gestionar cobranza? Exacto. Ya. Importante que la ley dice que hayan transcurrido más de 365 días desde vencida, pero salió una circular que igual dice, si es que el documento no dice vencimiento, desde que se emitió. Perfecto. Ahí está el detalle del tema de la factura, tanto Elvira y Jessica que nos comentaba. Juan Manuel Cerría nos dice, los castigos de cuentas por cobrar,
¿Se puede tomar las cuentas pendientes que se generaron antes del 2019? Sí, también se pueden, de hecho, parte de esa estación es limpiar las cuentas antiguas, antes del 2020. Entonces se Perfecto. pueden tomar, aplica tanto la norma 2020 como las cuentas que ya vienen de arrastre. Ya, atento ahí, entonces, Juan Manuel, también sirve ir para atrás en el tiempo. Bernarda Flandes, si la deuda es por un socio o empresa relacionada, ¿puedo castigar igualmente la deuda? No, con empresas relacionadas está prohibido, la norma no lo permite. Perfecto. ¿Y de un socio? ¿Cómo? ¿De un socio? No, se tiene relacionado igual. Ah, perfecto. Ok, tanto empresa como socio Sí. no se puede. Fernando Rubio, referente a los castigos según la ley 21.210 para régimen ProPyme transparente 14D número 8, acogido a su vez a contabilidad simplificada, ¿cómo se entera el castigo del servicio impuesto interno? ¿Otros egresos, glosa, castigo, factura X? No, el contribuyente tiene que llevar un auxiliar, ya donde tiene que haber control de todos los castigos que va haciendo año a año. ¿Ya? Y eso tiene que estar disponible si el servicio impuesto interno lo pide en algún momento, si quiere fiscalizar. Perfecto, hay que tenerlo por si lo piden. Perfecto. Sí, pero es obligación hacer ese auxiliar. Ya, perfecto. Mira, Gladys Alave, si mi empresa es pequeña y recién está iniciando, ¿aún así debo pagar PPM? El cero, claro, se paga por los ingresos generados. Entonces, mientras genere ingresos, tiene que pagar la tasa fija, en este caso el 0,25%. 0,25. Perfecto. Sí, sí, Gladys, se debe. La única excepción es cuando ya haya transcurrido un año y si la empresa le fue mal y tiene pérdida, puede suspender. Pero perfecto, un año. Ya. Exacto. Perfecto, perfecto. Xia Cheong, espero pronunciarlo bien, Xia, disculpa si no. ¿Qué ocurre si pago anticipado por existencias y la existencia físicamente me llegan al próximo año? Lo más probable es que tiene que ser importaciones, ¿no? Generalmente. Sí, ahí está todo, es parte de las dudas que hay, porque la norma no lo dice, pero si yo me apego a la norma, efectivamente, si yo estoy comprando hoy día existencias que no me han llegado físicamente, pero que las desembolsé, ¿Ya? yo podría argumentar que es un gasto del periodo. Pero hay varias dudas respecto de varios activos así, con esas, qué pasa con los pagos anticipados, ¿ya? Pero sí, yo tendría argumentos, de acuerdo a cómo está hoy día la ley, de decir que es gasto. Ya, ya. Independiente que no lo tenga, o sea, gasto. Perfecto. Ever Ariel Cepeda, Ever, gracias por estar ahí. Hola, si se cancela con cheque una compra, ¿se debe tomar solo el porcentaje correspondiente a los cheques que se debitaron a la cuenta dentro del 2020? Exacto. Sí, ya. Christopher Duarte, amigos, nos dice, gracias Christopher por estar ahí. Si una pyme mantiene en su contabilidad únicamente una cuenta caja, entre paréntesis, ¿la respectiva factura y el correspondiente voucher contable son suficientes para acreditar el respectivo pago? Sí, ahí es importante ese tema, que la cuenta caja generalmente tiene mucha suspicacia cuando uno lo ve, porque antiguamente se usaba mucho esa cuenta caja y ya está muy abierto que hay una cuenta que el Banco Estado entrega y que es para las pymes, que es como la cuenta RUT. Claro. Que básicamente tiene requisitos. O sea, la recomendación siempre es que haya una cuenta corriente, ya, porque cuando usa la cuenta caja da a entender de que al no tener cuenta, claramente no tenéis los billetes guardados en una caja fuerte, los tiene el dueño, la cuenta del dueño. Entonces te pueden decir el día de mañana, oye, esos retiro. Claro. Entonces uno recomienda siempre que los sustentos de cuenta corriente. Ahora, en Chile está lo que es el secreto bancario. Tampoco el servicio impuesto interno te puede obligar a abrir las cuentas, a menos que lo decrete un juez. Pero igualmente uno parte de la buena fe y de que la contabilidad es real, pero es recomendable que igual traten de tener una cuenta corriente porque tiene más flexibilidad. Ese es el punto, sobre todo a la hora de la fiscalización también, me imagino. Gracias, sí. Francisco. Álvaro de Carolis, ¿es conveniente dividir el terreno y lo que está construido como dos ítems para depreciar la construcción? Lo que pasa es que ahí hay un tema súper importante porque la jurisprudencia del servicio impuesto interno y de la ley, la lógica, siempre se estableció eso. Lo que pasa es que uno en la contabilidad muchas veces ve que, no sé, pues yo compro una casa y uno muchas veces ve en la contabilidad que colocan la casa como un todo y lo van depreciando. Y en la práctica no. En la práctica todo, obviamente, está la construcción y el terreno. Y hay jurisprudencia del servicio impuesto interno que me dice la mecánica de cómo yo tengo que separarlos. Ya. Entonces, todo tiene asociado a una proporción de terreno, por lo tanto, siempre yo diría que tengo un inmueble, debería poder proporcionalizar una parte. Quizás los departamentos un poco más, a veces mínimo nada, pero las casas, por ejemplo, sí, siempre tengo que separar lo que es terreno con la construcción. Ahí entonces el punto del llamado también es revisar bien cómo lo hace o cómo lo impone un poco impuesto interno con respecto a justamente esa separación, para justamente poder... Exacto, hay instrucción de cómo se hace. Exacto. Te voy sumando. Juan Luis Real,
hasta ahora los bancos, de cara a analizar las posibles inversiones a solicitar para compra de activos fijos o cualquier operación crediticia, se usaba el balance fiscal, siendo las depreciaciones y control de stocks partidas que son relevantes. De acuerdo a lo comentado, al cambiar totalmente, ¿se ha evaluado que los bancos admiten como balances el tributario y o auditados? ¿Sabes? Sí. Por eso nosotros, primero que todo, en general con el régimen ProPyme, como tengo la opción de llevar contabilidad completa o simplificada, hemos recomendado en general llevar contabilidad completa por lo mismo, porque tú vas a ir ante un banco o el día de mañana llega un inversionista, lo primero que te va a pedir es el balance. Entonces, el llevar flujo de caja te genera todo un desorden para terceros. Los bancos en general efectivamente te están pidiendo hoy día mucho los balances con IFRS, de hecho. Pero en la práctica, a las pymes sobre todo, se ha visto igual te aceptan el balance tributario, no genera mayor problema. A lo más te piden que lo clasifiques de otra forma, pero el mismo balance tributario, entonces lo están aceptando igual. Lo están aceptando, ya. Ahí está entonces, Juan Luis, sí lo están aceptando, cosa acercarse obviamente y obviamente consultar, ¿no? Es lo más importante. Sí, a lo más te piden cambiar la presentación, pero ya. lo están aceptando. Perfecto, genial. Marjorie Galindo nos va sumando, si se compra un vehículo usado, ¿también se lleva a gasto y se deprecia de manera instantánea? Sí, da lo mismo sea nuevo o usado, el gasto directo. Mientras esté pagado. Perfecto, ya. Víctor Rodríguez, ¿qué sabe sobre los ingresos por los subsidios CENSES? Escuché que se deben considerar como otros ingresos. Sí, de acuerdo a la norma hoy día se entiende que son otros ingresos. Tampoco ha salido un pronunciamiento de eso porque estaba la duda. Ya. Pero en primera instancia se entiende que sería un ingreso porque se está percibiendo un incremento patrimonial. Perfecto, ya. Atento entonces también, Marjorie, Víctor, con respecto también a los otros ingresos con respecto a los subsidios de CENSE. Jessica Jara nos suma, ¿se sabe algo de las declaraciones juradas 2021 para las ProPyme? Ya están publicadas en la página de presupuesto interno. Pueden ingresar, está el suplemento. Ya están disponibles. Jessica, ahí está. Francisco nos comenta que ya está, así que acto seguir revisarlo. Marcos nos pregunta, ¿qué va a suceder con los FUT acumulados o históricos? Se mantienen acumulados a la espera de que los contribuyentes, los socios o accionistas retiren. Así que no, la utilidad sigue acumulada, no hay una transición inmediata y van a quedar ahí acumulados nomás hasta el momento en que ellos quieran retirar o distribuir. Así que no hay problema con el FUT. Queda... Ya. En la próxima charla vamos a hablar respecto de eso porque hay una opción que dura hasta el 2022 de tomar esa utilidad acumulada y pagar un impuesto hoy día, anticipadamente, y con eso te genera un flujo libre de impuestos. Entonces eso igual lo vamos a ver en la próxima charla. Genial, ahí está entonces a todos los que están conectados, es como un spoiler que nos dio Francisco. El impuesto sustitutivo. Impuesto sustitutivo, así que será uno de los temas que vamos a estar abarcando la próxima semana, el día jueves 21, en esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Te voy sumando más preguntas. Fernando Neira nos dice, ¿qué pasa con las cotizaciones previsionales y la retención de honorarios? No, lo que pasa es que siempre el sueldo y los honorarios, el gasto es el valor bruto, ¿ya? Pero claro, si efectivamente yo el flujo, por ejemplo, no sé, el Previred vence el 13, por lo tanto, la remuneración de diciembre, si bien bruta, supongamos es 100, pero de esos 100, 10 son cotizaciones, yo las voy a pagar el 13 de enero, esa proporción queda como gasto el año que viene. Ya. Por lo tanto, para tomarlo como gasto no se va a poder. Lo mismo la retención de honorario. Perfecto. Ya, gracias ahí por el ejemplo entonces con respecto a las cotizaciones previsionales y la retención del honorario. Hans Herrera nos va sumando, Francisco, en el caso de las SPA, ¿pueden los socios emitir boletas de honorarios y considerarlo como un gasto? Sí se puede, lo importante es que esté súper acreditado nomás la prestación del servicio, pero se puede. Ya, se puede, pero atento con la información. Te voy sumando las últimas en virtud ya del tiempo 12:20, casi 2 horitas de esta transmisión del día de hoy. Valeria nos dice, ¿y los retiros de socios a cuenta de las utilidades, cómo inciden en el resultado? Igual lo vamos a comentar la charla que viene. La norma este año, o sea, a contar de agosto del 2019 comenzó a regir, reguló este punto. Entonces, lo que establece ahora es de que los retiros de utilidades debieran ser en base a los porcentajes de participación y no como antes hacía que, no sé, el que tenía el 1% se llevaba toda la utilidad porque tiene una carga tributaria más barata. Ahora la ley dice que se tienen que hacer en forma proporcional a los porcentajes y si no se hiciera así, se tendría que acreditar de por qué se hizo en forma diferente al porcentaje que yo tengo. Y si no lo logro acreditar, hay una multa que puede llegar a un 40% por distribuir en forma desproporcionada a mi porcentaje. Wow. Entonces, es súper importante ahora
si es que esto sea en las empresas familiares, cuando son una sociedad que son dos amigos o terceros, claramente se reparte el porcentaje que tienen. Claro. Esto ocurre mucho en las empresas familiares, donde los papás, como tienen cargas más altas, meten a los hijos, y los hijos con un porcentaje mínimo se llevan todo. Eso es lo que la ley busca regular. Por lo tanto, no puedo hacer retiros desproporcionados sin justificación, porque si no están justificados, tengo multa hasta un 40% por esa desproporción. Más vale hacerlo informado, más vale hacerlo bien, ¿no? El 40 es bastante desde el punto de vista del castigo o de la multa. Te voy sumando, Francisco, sí, ahora sí las últimas. Nuria Mellado, ¿se considera cuenta por cobrar un préstamo aún no relacionado que no lo canceló, es deuda antigua? Sí, también se considera como opción de castigar. Ya. Tanto como ingresos del giro como préstamos, dice la ley. Perfecto. David, en caso de vender vehículo de la empresa, ¿ese ingreso cómo tributa? O sea, al vender, por ejemplo, lo que les decía de antes, si el año 2020 yo compré el vehículo, como lo pagué en el año, es gasto de inmediato. O sea, el gasto lo aproveché el año 2020. Claro. Nos vamos al 2021 y yo vendo ese vehículo, en mi registro tributario va a estar a $1 porque ya me tomé el gasto el año anterior. Claro. Por lo tanto, todo el precio de venta que yo determiné al que le vendí es utilidad y paga el impuesto general, ¿no? Ya, así es. El 10% que... Perfecto. Nos van sumando también, Francisco, ¿qué pasa con los empleados acogidos al subsidio COVID? Que hay muchos, ¿no? Con respecto a la declaración jurada de sueldos. En este caso, básicamente son los sueldos, las cotizaciones un punto aparte. Los sueldos son mientras estén pagados, solamente esa parte es la que es gasto de la empresa. Para el trabajador no van a hacer ingresos lo no pagado, obviamente. Perfecto, ok. Francisco, casi 2 horas de transmisión. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por acercarnos esta importante información, sin duda, bien acotada, obviamente bien extensiva. Lo comentamos al principio, siempre se agradece que lo que suena muy difícil alguien lo pueda hacer de forma simple y poder entendible, ¿no? Y poder, obviamente, poder adoptarlo. La invitación, como dijo Francisco, es que les vamos a hacer llegar en los próximos días ya la invitación para el próximo jueves. Tenemos la temática ya definida con Francisco. Esta segunda parte ya algo nos adelantó en esta instancia, Francisco. Así que a los casi más de 700 pymes que tuvimos hoy día esta mañana conectados, darles las gracias por estar ahí. Recordarles que mañana les vamos a hacer llegar toda la información a vuestros correos electrónicos. Y a ti, Francisco, por mientras, un gran abrazo. Hasta pronto, hasta la próxima semana, sin duda, con estos temas que van a ser muy interesantes, no solamente ahora, a lo largo del año nos iremos acercando a fechas muy importantes y ya lo comenté, estaremos siempre llegando con esa información de forma oportuna a todas las pymes de nuestro país. Igual, muchas gracias por la invitación y esperemos que vengan o sea, que nos acompañen el próximo jueves en la segunda parte. Sin duda que sí, van a estar ahí para poder seguir informándonos. Así que te mando un gran abrazo, Francisco, linda jornada, a seguir cuidándonos y nos conectamos la próxima semana. Igual, Andrés. Gracias, Francisco, un abrazo. Muchas gracias por todo. Ahí está entonces Francisco Toledo, nuestro partner tributario desde el punto de vista de hoy día los efectos tributarios para las pymes, para la operación Renta AT 2021. En su primera parte, como les comenté, les recordamos, les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos la información del día de hoy, grabación de la charla y la presentación de Francisco, y también atento al correo con la invitación, con el detalle de lo que vamos a ver la próximo jueves 21, misma hora, 10:30, para quienes estén interesados también en profundizar algunos casos más prácticos. Ya lo comentó Francisco, un poco lo adelantó, también desde ya poder inscribirse y estamos atentos a poder conectarnos el próximo día jueves. Por mi parte, a nombre del equipo ProPyme, les deseo una gran jornada, un lindo día, mejor fin de semana, a seguir cuidándonos de este coronavirus y será hasta la próxima semana si Dios lo permite. Un gran abrazo, linda jornada y gracias por estar ahí. Chau, chau.